Este chico fue enviado a una academia condenada, pero no como estudiante, sino como profesor. Aquí, la directora era adicta al juego, mientras que los estudiantes eran demonios en cuerpos de niños. Los profesores eran unos incompetentes y ni siquiera podían enseñar magia. Pero Aman llegó con una metodología diferente, decidido a convertir a estos estudiantes en verdaderas máquinas de batalla en la capital de Arcia. Un joven de cabello negro dice, así que esto es todo. Y el punto de partida fue un éxito, asombrado frente a la academia. Esta era Amonet, la institución de educación general creada por el gran emperador. Cuenta con un excelente profesorado y un plan de estudios eficiente acorde con su gran escala. Debido a su extensa historia, muchos niños nobles desean asistir a esta academia. Y pensar que él, el segundo hijo de un noble de campo, logró convertirse en profesor en la Academia Amonet, y debe establecer contactos y mantener a su familia, hasta que alguien diga su nombre. Un anciano dice que parece un novato, y quiere saber si estaba ganando tiempo para no mover el equipaje. El protagonista dice que él era el profesor, pero el anciano sigue insistiendo en que cargue el equipaje. Así que el joven se pregunta qué está pasando, y si esto es algún tipo de broma, y cuestiona si la academia está siendo remodelada. Pero el anciano quiere saber de qué estaba hablando, ya que la inversión de la directora de la academia salió mal, perdió todo su dinero y quebró. El protagonista dice que esta era la primera vez que escuchaba sobre ello, y el anciano cuestiona qué sentido tiene que un trabajador conozca todos los detalles. Amon dice que estaba diciendo que es un profesor, pero nota algo en la esquina, preguntándose cómo es que hay un mendigo en los terrenos de la escuela. A juzgar porque nadie dice nada, es un empleado, y en ese caso, le entregará estas cosas a este sujeto y saldrá corriendo. Así que lo llama y le dice que no debería estar haciendo eso ahí. Pero el anciano se irrita de inmediato, gritando que este es su libro. Y Omen pregunta por qué. Ese hombre dice que era un profesor allí, y el protagonista está confundido sobre qué clase de borracho es este. El profesor le dice que devuelve el libro, y el anciano cuestiona si se volvió loco, ya que estaba robando cosas en lugar de hacer lo que le dijo, y le entregó esta caja para cargar. El profesor le ordena al ladrón que devuelva el libro. Amon solo grita que estaba allí como profesor. El malentendido se aclaró, y el profesor explica que dijeron que la noticia de la suspensión de la academia fue enviada a través del portal, pero Amon no la recibió. De todos modos, la familia real recomendó suspender las operaciones, así que la mayoría de los estudiantes y profesores se fueron. Pero no debería preocuparse demasiado. Todavía quedan algunas personas allí, y no es que haya quebrado por completo. Y Aman piensa que cualquiera probaría lo contrario. Ese hombre le presenta la sala de profesores, diciendo que el interior es simple porque robó todos sus artículos. Y Amon dice que si dice eso una vez más, volverá a robar. Parece desanimado por el estado actual de la academia, pero hacer esto con oficina es demasiado. Ese profesor responde que estaba bebiendo esto porque sabe bien. Amon se irrita aún más con esto, golpeándole la cabeza con la botella. El profesor cuestiona qué cree que está haciendo. Luego el protagonista camina hacia adelante, a la casa de Barón Drake en lo profundo del campo. Es solo una baronía de nombre, ya que a pesar de tener un territorio en el nombre, no es más que un pequeño pueblo que pertenece a una familia desesperada y pobre. Su padre movilizó todos sus contactos para conseguir este puesto, y el periodo era de 3 años. Si no se completa, tendrá que pagar una multa. Amon mira por la ventana creyendo que está jodido, pero aún hay esperanza ya que ahora quedan 2 estudiantes y otros 2 profesores. Ahora que las cosas han llegado a este punto, tiene que preocuparse por los estudiantes, y tal vez algún heredero de una familia prominente se haya quedado allí. Entonces podrá hacer buenos contactos. Pero contrariamente a esa determinación, los 2 estudiantes resultaron no ser objetivos viables. Boris, el estudiante número 1, dice que no tiene a dónde regresar ya que su pueblo desapareció hace 2 años. Chloe, la segunda estudiante, dice que vino del reino de Aram para estudiar en el extranjero, pero esa nación cayó en la ruina tras la guerra del año pasado. Aman piensa que así va a ser su vida, pero dice que lo entiende y que no necesitan preocuparse porque el profesor está aquí. Los 2 se emocionan de inmediato, abrazándolo mientras el protagonista piensa que está jodido, pero los llama justo después, queriendo saber si esa oruga gigante en la mesa es algo que están criando. Le dicen que era su profesora de esgrima. Amon dice que lo entendió, pero el profesor llama al novato, diciendo que la directora lo está buscando y que debería ir a visitarla, y que los niños deberían regresar si el periodo de autoestudio terminó. Amon se pregunta cómo se verá la directora que contrató a estos profesores locos y va a echar un vistazo con sus propios ojos. En la oficina de la directora, Anaril se presenta de inmediato. Amon hace lo mismo y dice que asume el cargo hoy, y piensa que parece bastante normal, y que era una revista sobre el linaje élfico lo que tenía en la mano. Ella le pregunta si entre conocer a George y robar babosas, quiere saber cuál cree que es mejor, y Amon habla de robar mesas. La mujer dice entonces 10 monedas de oro a las babosas ladronas, y Amon cuestiona si por casualidad es una revista de carreras de caballos. Anorel lo niega ya que un elfo noble nunca participaría en algo tan barbárico como una carrera de babosas. Recientemente estaba ganando popularidad entre los elfos, y es una carrera en la que babosas gigantes escalan el árbol del mundo. Dijeron que van a organizar una competencia, así que estaba buscando un lugar donde invertir.
y en ese momento algunas palabras pasaron por la mente de Aman, acerca de que la inversión de la directora había salido mal. Así que le toca el hombro, preguntándole si está poniendo en juego los gastos operativos. Anaril dice que simplemente puede ganar y devolverlo todo, pero el protagonista le quita la revista, diciendo que debería preguntarse qué se cree que está haciendo, tomando los gastos operativos de la academia para apostar, y cómo puede siquiera llamarse a sí misma directora. Dicen que las probabilidades de ganar son bajas, pero Anaril dice que no juzgue el potencial de una apostadora. Aman dice que debería estar pensando en la academia, y si quiere apostar, entonces debería hacerlo con su propio dinero. Por favor que se rinda porque no tolerará que use los gastos operativos para hacer apuestas, queriendo saber en qué quería invertir, y ella dice que en el huerto de plátanos. Los plátanos dragón se consideran un cultivo de alta calidad, y tardan 3 años en echar brotes y 12 en dar frutos, por lo que toma mucho tiempo para los estándares humanos. Dice que si espera solo 15 años, puede ganar 10 veces los gastos operativos de la academia, y la esperanza de vida promedio de la raza élfica es de más de 1000 años. Imon repite lo de que dijo solo 15 años y se irrita aún más con esto, gritando que era una elfa idiota. Que solo observe por qué él huirá de este basurero de academia, incluso si tiene que arruinar la academia. Más tarde regresa a la habitación y anuncia su nombre. Anaril le dice que pase por favor, y pregunta qué asuntos tiene que tratar con esta elfa idiota. Imon dice que pensó en la inversión que estaba planeando como directora de esta prestigiosa academia, y que no debería haber gastado tanto dinero en la carrera de babosas. Si realmente puso todo ese dinero en ello, debió haberlo hecho por el futuro de la academia, y Anorel dice que por supuesto. Aemon comenta que fue un tonto por no haberlo notado, y terminó atacándola, y se disculpa sinceramente. Y Anorel dice que lo dejará pasar esta vez, y que debería tener cuidado. El protagonista dice que, con respecto a esto, se interesó un poco en las carreras de babosas, ya que son populares entre los sabios elfos que viven tanto tiempo. Naril sugiere que vean una juntos, y Aemon le pregunta sobre ello. Los elfos son conocidos como una raza sagrada y hermosa, y que viven en un pueblo donde se encuentra el árbol del mundo. Esta imagen podría ser un rumor que alguien esparció, ya que son todo lo contrario. Aemon piensa que no son elfos, sino bestias salvajes de la montaña. Anoril grita justo después, pero el profesor la llama, queriendo saber cuándo va a empezar esto. La directora dice que ya empezó, pero el protagonista no veía ninguna diferencia. Desde el punto de vista de los elfos, era algo completamente frenético. Anoril grita que la babosa fue rebasada. Desde el punto de vista de los humanos, solo eran babosas lentas subiendo. El protagonista piensa que se quiere ir a casa. Un narrador dice que todos los participantes parecen estar en buenas condiciones, y es imposible predecir quién ganará mientras Simon piensa en esto, pensando que son lentas como el infierno, y ni siquiera sabe si esto terminará hoy. Al gritar que la participante Hannah se estaba quedando atrás, Simon piensa que estaba cansado. Unas horas más tarde, Anaril dice que esta es Supermamá. Su glamorosa apariencia cuando trepó al árbol del mundo aún estaba fresca en su memoria, y Aemon cuestiona si volvió a apostar. Así que esos números deben ser las cuotas de las apuestas. Anaril pregunta si sabe por qué no les quitaba el ojo a esas dos, y el protagonista dice que su percepción era aguda, con un tono sarcástico. El protagonista dice que le agrada este pequeñín, y que debería apostar por él porque es triste ser el más débil. La babosa Hannah también es un profesional que ingresó al árbol del mundo, después de someterse a un riguroso entrenamiento, pero solo es juzgado y menospreciado. Esta lentitud se puede superar con las expectativas y la confianza de los demás. Con su fe, pueden convertir a la babosa Hannah en una orgullosa ganadora, y además de eso, las probabilidades son de 500 a 1. Si es miembro de la gran raza del bosque, tiene que apostar a lo grande. Anaril dice que tiene razón, y apostará por él. El protagonista pregunta quién estaba llorando, despertándose justo después y notando que la carrera había terminado. Al ver a la directora llorar tan tristemente, parece que la academia se fue por el desagüe. Todo iba según el plan. Una vez que la academia quiebre, puede irse a casa sin ninguna penalización. Así que le pide a la directora que se calme, y le pregunta qué pueden hacer ya que las cosas terminaron así. Verán a la academia y discutirán asuntos futuros. Pero el narrador anuncia que la ganadora de la carrera fue la babosa Hannah. Aner le estalla a carcajadas. El narrador continúa diciendo que, sorprendentemente, solo una persona logró predecir la victoria de la babosa Hannah. Y es por eso que la propia babosa Hannah pidió estrecharle la mano al que creyó en él, y debería venir al frente del árbol del mundo. El protagonista grita en agonía después de todas las escenas de la babosa llenándolo de baba, completamente insensible mientras Anarel está feliz. De vuelta en la academia, ella dice que fue un honor, y el protagonista comenta que los elfos mueren jóvenes. Pero por cierto, quiere saber qué hará con los 5000 de oro que ganó. Anaril dice que se usarán para los gastos operativos, ya que ella sigue siendo la directora. Quiere hacer que la actual y decadente academia regrese sus días de gloria. Ahora que han cortado el apoyo de la familia real, tienen que conseguir los fondos ellos mismos. Cuestionando a qué se refiere, Imon resume que está hablando de invertir el dinero. Grita que esta elfa idiota ha perdido completamente la cabeza, pero está de acuerdo en que la academia no puede ser reconstruida por métodos convencionales. Su idea de inversión no es incorrecta. Lo que importa es dónde invertirá. En el comercio del Camino Dorado, pregunta sobre el proyecto de construcción del templo Blatant porque parece bueno. Aemon responde que no es tan genial, ya que el templo se construirá en un lugar recién desarrollado y los paganos podrían salirse de control. Aniral dice que entiende, y Aemon continúa diciendo que necesita disculparse un momento, ya que necesita ir al baño, saliendo y disculpándose, porque va a invertir 2 de oro en el proyecto de construcción del templo Blatant, pensando que incluso si el rendimiento es bajo ahora, era una inversión con un futuro prometedor, ya que tiene muchos creyentes
si está dedicado a Blayton, el dios de la guerra. De vuelta en la habitación, Anorel dice que parecía tener bastante prisa y que se ve mucho mejor. De todos modos, ya que no puede entenderlo por más que intente analizarlo, cree que es mejor que él lo haga solo, ya que confiará en él. Aemon piensa que le dará la oportunidad de ir a la quiebra, así que dice que está bien. Anorel dice que era el mango rey. Y después de llamarlo idiota, esta es una cosecha de alta calidad, como el plátano dragón. Pero Aemon dice que los brotes tardan 2 años en salir y 5 años más en dar fruto. Pero debería pensarlo. La familia imperial no querría una academia en decadencia en funcionamiento. Por eso estaba en contra de los plátanos dragón, ya que 15 años es arriesgado. Por otro lado, el mango rey solo tarda 7 años en crecer, y eso es menos de la mitad del tiempo que le toma al plátano dragón. Naril dice que escuchó que 7 años es mucho tiempo para los humanos, y que él terminaría sufriendo junto a ellos. El protagonista piensa que aprovechará esta oportunidad para escapar de la academia, y dice que para los humanos eso es correcto. Pero ella protegerá la academia hasta el final, así que esta inversión será solo para el bien de él y de la academia. Naril se cubre la boca, llamando al profesor Aman. Van a invertir 4.900 de oro, y se quedarán con 100 de oro para los costos mínimos de operación. Amon piensa que era de esperarse, y quedó impresionado por su decisión. En la granja del Mango Rey, un hombre cuestiona si realmente es cierto, exclamando el nombre de Dios felizmente, ya que los cielos los habían ayudado. A la mañana siguiente, frente a la Academia Monet, Amon se pregunta, ¿pero qué? Queriendo saber qué son estas cartas. Una para el inversor del proyecto de construcción del Templo Blatant y otra para el inversor de la granja del Mango Rey. El profesor borracho camina por la ciudad diciendo que eso estuvo bien, y como era de esperar, ese dueño del bar era muy bueno eligiendo bebidas, deteniéndose frente a la escuela justo después y preguntándose por qué hay un perro negro durmiendo allí, arrojándole un tentáculo de pulpo como bocadillo. Golpea la cara de Aman justo después, irritándose profundamente por el hedor a alcohol. El profesor se aleja y dice que hoy ganó 10 puntos de buenas acciones, así que puede tomarse una botella más. Anner le encuentra a Aemon y le pregunta por qué estaba durmiendo allí, queriendo saber por qué hay tentáculos marinos ahí, y dice que debe estar hambriento. Un poco antes, leyó la carta del jefe de la granja agradeciéndole por mostrar interés en su mango rey. Desarrollaron un método que permite el cultivo en un año. Como resultado, planean transferirle parte de sus ganancias durante los próximos 10 años, y les gustaría ofrecerle una prueba del mango rey que se produjo en el prototipo, que solo las luces más brillantes iluminen su camino a seguir. Aemon dice, así que esto, viendo la carta del Templo Blatant cancelando ya que, debido a una rebelión, se declararon en quiebra. El protagonista se enfurece por completo al perder este dinero, cayendo al suelo inconsciente justo después. Anaril le entrega un batido de mango rey al estilo elfo, hecho con el nuevo prototipo que acaba de llegar, y dice que el profesor debería haber dicho que tenía hambre. Aemon pregunta de qué está hablando, pero la elfa lo esquiva. El protagonista se lo bebe de inmediato, alegrándose porque estaba extremadamente delicioso, y piensa que no hay forma de que el negocio de los mangos quiebre. Fue un gran error, pero Anaril lo llama, diciendo que le dará una moneda de oro, como bonificación especial ya que jugó un papel importante en la carrera de babosas, y el éxito de la inversión. Si fuera por ella, le encantaría darle más, pero no puede gastar los gastos operativos de la academia como le plazca. Aemon se pregunta sobre esto, ya que ella fue quien lo perdió todo, pero no será fácil arruinar la academia, ahora que se ha asegurado la financiación. Estaba atrapado allí por 3 años, así que salvar la academia es la mejor opción. Pero quiere saber cómo puede salvar la academia cuando nadie del personal está bien de la cabeza. Más tarde en un bar, golpea una copa de vino contra la mesa. El cantinero dice que eso lo asustó. Romperá la mesa de esa forma, queriendo saber qué trae a un joven allí a plena luz del día. Aemon comenta que a duras penas consiguió este puesto. Desde su jefa hasta sus colegas, todos son unos lunáticos, y el camino será difícil. El profesor borracho lo reconoce de inmediato. Aemon dice que se conocieron allí, y espera que no haya escuchado, pero el profesor dice que quiere sentarse a su lado por un momento como un lunático. El protagonista dice que, pensándolo bien, no se presentaron. Mario dice que él era el responsable de la clase de magia, pero Aemon le aprieta la mano con fuerza. Mario grita que por mucho que lo odie, no debería intentar aplastarle la mano. Pero el protagonista dice que solo le estrechó la mano, pensando en Mario Rumdoom porque cree haber escuchado ese nombre en alguna parte. El profesor le pregunta por qué estaba suspirando tanto. Aemon dice que es porque el futuro de la academia es sombrío. Mario lo abraza y le pregunta si sabe cuál es el papel de la academia. El protagonista sugiere que es enseñar a los estudiantes. Ese profesor dice que mientras haya estudiantes, el futuro de la academia nunca será sombrío, incluso si solo son ellos dos. Aemon lo llama señor Mario, pensando que habla bien incluso cuando está completamente borracho. Luego comenta que es difícil operar la academia tal como está, como es de esperar al no contar con el apoyo de la familia real, hasta que se puede ver a lo lejos una competencia de jóvenes marinos ofrecida por el emperador. Y un jefe ordena quitar esa cosa ya que hay una academia que fue destruida. Aemon nota esto y piensa un poco, ya que el mayor desafío para la Academia Monet en este momento es la recomendación de la familia imperial de suspender las operaciones. Pero ¿saben qué? Si logran tener un buen desempeño en la competencia dirigida por el propio emperador, él incluso podría retirar la recomendación de suspender las operaciones. Así que Aemon se apresura hacia el cartel. Con el cierre del bar, el anciano felicita a todos por trabajar duro. Uno de los empleados advierte que la mesa de la barra estaba agrietada. Preguntándose qué clase de bastardo la rompió, fue Aemon al golpear su taza. El protagonista piensa que aún le queda algo de tiempo antes de la competencia.
así que decidió asistir a las clases de su colega, llamando a Suzumae, quien solo responde que se va a dormir. El protagonista le pregunta su nombre, y la mujer responde que era Slotfield. Aemon reconoce que el líder de la familia es un gran espadachín, y la familia es famosa por tener solo descendientes maestros espadachines, así que esta persona también debe ser buena, diciendo que es hora de clase, y Slot dice que lo entendió y que deje de pincharla. Tampoco es que le estuviera pagando una academia en ruinas, así que no necesita trabajar y comenta que él era muy fuerte. Aemon pregunta por qué no le pagarían y le entrega una bolsa de oro, informándole que este es el salario semanal de la profesora Field. Sorprendentemente, las habilidades de Slot eran muy buenas. Aemon se pregunta por qué está abrazando ese saco de dormir y si estaba escondiendo comida, pero Slot comenta que él todavía no tiene una materia. El protagonista dice que la directora dijo que sería bueno observar, y personalmente le gustaría enseñar historia. Slot cree que le queda bien, ya que no parece imponente y tiene un físico ordinario. A juzgar por su forma de caminar y su postura, no parece que haya sido entrenado en artes marciales. Slot dice que parece no haber aprendido nunca el manejo de la espada, y Aemon lo confirma. Así que la profesora sugiere que lo intente para ver, pero él estaría encantado de aprender de Suzumae después de recibir un golpe en la cabeza de ella, mientras ambos piensan que será una buena idea. Aemon le pregunta si va a hacer esto mientras sostiene el saco de dormir, y Slot comenta que, de todos modos, es solo una peleilla, y cree que ganará con una sola mano contra un pequeño gallina. Pero el protagonista blande su espada a una velocidad de locos. Slot se pregunta por qué es tan rápido y ni siquiera sintió rastros de maná en su cuerpo. Pero aún así, solo es un espadachín principiante, y no hay necesidad de ponerse nerviosa. Tirando el saco de dormir a un lado, Aemon avanza con otro golpe, pero la profesora pierde el equilibrio sobre el saco de dormir, estrellándose duramente contra el suelo justo después. Ella pide tiempo y le dice que no se acerque a ella. Aemon detiene la espada frente a ella, diciendo que debió haber guardado el saco de dormir. Slot le llama mierdecilla y piensa que no quiere usar el aura de espada contra un civil, pero dado que las cosas han llegado a este punto, tomará el camino del cobarde, y Aemon lo reconoce de inmediato. Slot dice que fue el aura de espada, y el protagonista dice que es la primera vez que la ve en la vida real. Él provenía del territorio Drake de las montañas Arma. Slot reconoce que estaban ubicados en el extremo del continente, y Aemon dice que hay una llanura más allá de las montañas, a lo que la profesora llama el Jardín del Silencio, preguntando si caminó todo el trayecto desde las montañas Arma hasta allí, y Aemon responde que le tomó unas 2 semanas a pie. La profesora dice que debe ser una zona con muchos monstruos, y el protagonista se desahoga diciendo que es un gran dolor de cabeza, ya que siempre destruyen los campos de patatas, pero simplemente les quitan la vida, y Slot comenta que no parece haber ningún caballero en ese territorio, y quiere saber cómo se las arreglan. Aemon responde que pierden la vida cuando los cortan con hachas. La profesora se pregunta cuál es su problema, y el protagonista se pregunta si dijo algo malo, comentando que hay algo extraño en su expresión. Y no sabe por qué, pero quiere aprender un poco sobre el manejo de la espada. Sin embargo, Slot le advierte que no le enseñará, llamando a los niños de vuelta a clase, y Aemon se pregunta qué le pasa. En la segunda hora de la clase de teoría mágica de Mario, él pregunta dónde se quedaron la última vez. Boris le avisa que se quedaron en la página 21, así que el profesor comenta sobre lo que dijo respecto a que la clave de este círculo mágico facilita el flujo de maná. Aman se pregunta por qué es tan bueno, con Mario analizando que el archimago desarrolló este círculo mágico. Es algo que tal vez no entiendan con palabras, pero se los mostrará, y el protagonista cuestiona si puede usar magia estando así de borracho. Una energía verde irradia de la mano de Mario, reuniéndose alrededor de escrituras rúnicas en un orbe. Amon piensa que ahora que se detuvo a reflexionar, vio su nombre. Había aparecido en el periódico antes con Mario demostrando el tipo de magia. Un mago que perteneció a una famosa torre mágica y que destruyó sin ayuda a un núcleo nocturno enemigo en la batalla final. El héroe de guerra, Mario Rumetham. Al menos eso decía el artículo, y su rostro se parece al retrato del periódico, aunque ahora esté viejo. Es por eso que puede dar una gran clase a pesar de estar ebrio. Sería perfecto si no fuera por su adicción a la bebida. En ese momento, una cierta suposición pasó por la mente de Aemon, ya que si puede enseñar tan bien incluso estando borracho, sería aún mejor si no lo estuviera. Llamando al profesor y diciendo que tiene una pregunta, Mario piensa que justo cuando su clase iba tan bien, y con solo mirarlo, sabe que trama algo. Diciendo que no quiere responder, pero el protagonista tira de él, advirtiéndole que era por el bien de su dignidad, mientras Mario intenta discutir, pero Aemon les advierte a los niños que tomen notas. Ambos siguen las órdenes del maestro, pero escuchan gritos desde lejos. Mario cuestiona por qué le dio un puñetazo en el estómago de la nada y le dice que debería respetar a sus mayores. Los niños están asustados por lo que estaba pasando. Mario se va justo después diciendo que esto dejará muchas cicatrices y que le dio un puñetazo en el estómago para que recobrara la sobriedad, pero nunca había visto un método tan bárbaro en toda su vida. Y Aman se disculpa, ya que en su territorio todos hacen eso. El profesor pregunta quién le enseñó un método tan cruel y el protagonista dice que se lo enseñó su padre, pero Mario admite que es eficiente. Gracias a él, ahora estaba completamente sobrio. Así que continuarán su clase, y el protagonista piensa que es momento de que muestre sus verdaderas habilidades. Pero fue un completo desastre, sin que pudiera recordar la información. Aman se pregunta sobre esto, y si solo puede enseñar con normalidad cuando está borracho, pero quiere saber qué demonios es lo que está haciendo. Así que Mario les pide a los estudiantes un momento, bebiendo su vino justo después. Aman piensa que no debería hacer eso frente a los niños. Mario continúa explicando que gracias al círculo mágico de Amagoto Molin, la magia humana logró crecer rápidamente, pero la persona que logró mejorarlo fue otra. Su nombre era Yoto Molin, y ambos deben memorizarlo,
nervioso, ya que saldrá en el examen. Aman simplemente piensa que todo estaba bien, ya que de todos modos es bueno enseñando. Después de la clase, Mario dice que como esperaba, beber así era aún mejor. El protagonista dice que esta vez tiene una pregunta seria, y Mario se sobresalta. Aman comenta que él es el Mario que luchó en la Gran Guerra, y que ha escuchado mucho sobre él, pero tiene una pregunta sobre la clase que acaba de dar, ya que las esquinas del pentagrama son la clave, pero si siguen la versión de Yoto, la eficiencia se reduce a la mitad, dado que la trayectoria del flujo de maná se desalinea. Así que sería mejor simplificar el círculo mágico haciendo que los vértices sean cuadrados. Mario le pregunta si había aprendido magia antes, y Eamon le responde que su padre es mago, así que sabe un poco de teoría mágica de cuando era más joven. El profesor piensa que algo de este nivel podría ganarle una medalla de primera clase en la Torre Mágica, ya que puede encontrar errores con solo mirar y planificar mejoras, gritándole que no sabe nada. Y se estaba marchando ahora mientras Aman le pide que espere, preguntándose qué le pasa. La calidad de la enseñanza de las clases de magia y manejo de la espada es definitivamente satisfactoria, y necesitan un entrenamiento especial. Odia admitirlo, pero las habilidades de los niños son significativamente inferiores a las de los profesores, y a este ritmo nadie ganará, y tendrán suerte si logran competir. Pero de todos modos esboza una sonrisa, ya que el restaurante de la academia era muy bueno, y pensar que conseguiría una comida de cumpleaños por un precio tan bajo, pero nota los asientos vacíos de los profesores. Para aliviar la incomodidad de antes, sería bueno sentarse con sus colegas, pero quiere saber por qué lo estaban evitando. Mario dice que ella también está de acuerdo. Slot comenta que él dijo que puede arrebatarle la vida a monstruos de alto riesgo incluso sin saber nada. Así que, si llega a aprender, será algo absurdo, y piensan que su humilde medio de vida estará en peligro. Este fue el momento en que nació la alianza para no enseñarle nada a Eamon, prohibiendo la transferencia de cualquier técnica a él. El profesor se acerca a los niños, queriendo saber si podía sentarse allí, y ambos confirman. Aman los felicita a ambos por su arduo trabajo de esa mañana, y piensa que ellos fueron los únicos que notaron su esfuerzo. Así que comenta sobre la próxima competencia, queriendo saber si participarán, ya que sería una buena experiencia de aprendizaje y algo que dura toda la vida, para que puedan ganar algo de experiencia juntos, pero Boris se queda en silencio, advirtiendo que no participará. No hay forma de que un plebeyo como él pueda competir contra los nobles. Eamon dice que hay muchos nobles con orígenes plebeyos, y el chico dice que eso los hace increíbles. El protagonista piensa que lo arruinó todo. Boris se pregunta qué podría ser él, un simple plebeyo, y Eamon piensa que la persona más cuerda allí tiene tan poca estima a sí mismo, tomando luego la mano del chico y diciéndole que, cuando era más joven, su apodo era Eamon el gallina cobarde. Pero piensa que en realidad era Eamon el de los puños calientes, ya que obligó a todos los aldeanos a tratarlo bien usando los puños. Sin embargo, continúa con la mentira, diciendo que ahora es profesor de la academia, y que no cualquiera puede hacer eso. Pero la verdad es que, dadas las circunstancias actuales, cualquiera podría convertirse en profesor en esta academia. Además, si participa y se esfuerza en la competencia, también podría terminar convirtiéndose en noble, y podrá comer esta deliciosa comida todos los días, pensando que en su territorio solo podían comer patatas. Boris se come la carne, y Eamon le pregunta si quiere convertirse en noble. El chico lo confirma a continuación, y el protagonista piensa que es ambicioso, y se alegra de que se aferra a su propósito de venir a la academia, comentando que no tienen clases esta tarde, y que les dará una lección especial de historia y estudios generales. Y a cambio, deben esforzarse mucho. Boris dice que dará lo mejor de sí, y el protagonista se dirige a Chloe. Sorprendiéndose justo después, Boris explica que estaba asustada ya que tiene fobia a las multitudes en específico. Eamon piensa que habrá miles de espectadores durante la competencia, y que es mejor rendirse con los cobardes, por lo que le dice a Chloe que no necesita esforzarse. Pero ella dice que quiere hacerlo. Quiere superar esta faceta de sí misma. Eamon piensa que se convertirá en un peldaño para su éxito, y les advierte que se reunirán en la sala de entrenamiento tras un breve descanso después de almorzar. Hasta ese momento, Chloe y Boris no tenían ni idea del camino que habían elegido. Eamon corre con los niños diciendo que una mente sana habita en un cuerpo sano. Los niños lo siguen, completamente exhaustos. Lot pregunta cuántas vueltas han dado, y Mario dice que han sido unas 89. Pero ambos caen diciendo que ya no pueden más. Eamon piensa que estos dos tienen una resistencia física peor de lo que imaginaba, y que por lo tanto deberían descansar un poco e ir a la clase de teoría mágica. Y en la sala, les explica que así fue como demostraron que la magia existía. Ahora quiere saber si han entendido todo. Los dos estudiantes comentan que es muy difícil, pero para Eamon, eso era solo lo básico de la magia. Mario dice que así no es como se imparte una clase. El protagonista piensa que esta es la teoría que aprendió cuando solo era un estudiante, pero esto es extraño, y dice que volverán a entrenar para despejar la cabeza, corriendo con los niños mientras dice que una mente sana habita en un cuerpo sano. Y estaba logrando ver que les fallaban los pies, pero les dice que vayan más rápido. Los dos terminan derrotados en el suelo, y el protagonista piensa que los niños de hoy en día son demasiado débiles. Mario llama al profesor Aman, queriendo saber qué está haciendo allí. Aman piensa que finalmente se presentaron a clase ahora, y fueron unos irresponsables, pero simplemente les dice que los estaba ayudando a entrenar su resistencia. Sloth dice que les hizo dar 100 vueltas por el pasillo, pero el protagonista dice que deberían ser capaces de hacerlo, ya que la sala es muy pequeña, pero que también les enseñó un poco de teoría mágica y sus fundamentos, por lo que repasó algunas bases con ellos.
Ambos piensan que estaba haciendo entrenar a los pobres niños como espartanos, y que estas cosas serían difíciles de soportar incluso para los adultos, así que necesitan detenerlo a toda costa. Aemon dice que continuarán la clase, y les pide a ambos que se retiren, pero ambos avanzan con magia y esgrima justo después, provocando un estruendo inmenso en el campo de batalla. Slot comenta que incluso 10 vueltas son difíciles, y él cree que hacer 100 tiene algún sentido. El protagonista dice que como las montañas están detrás del pueblo, ha estado yendo allí desde que era joven, pero el profesor le dice que no use sus propios estándares de resistencia. Mario comenta que además necesita aprender magia de nuevo desde lo básico, y Aman les dice que su padre le leía esos libros en lugar de cuentos de hadas antes de dormir, pero le explican que esta es una academia donde se reúnen estudiantes con experiencias diferentes, y que él estaba educándolos basándose en sus estándares y métodos personales, queriendo saber si siquiera se le puede llamar a esto una educación adecuada, porque necesita aprender los estándares del mundo, pensando que dio en el clavo con esa frase, pero Aemon piensa que solo era un borracho molesto. Odia admitirlo, pero cree que no se equivoca. El plan de estudios de la clase especial de Aemon para entrar a la competencia era el siguiente, con Mario enseñando magia y Aemon repasando lo que aprendían. Aemon desarrollaría su resistencia física, y Slot les enseñaría esgrima basándose en su nivel de resistencia. Mario comenta que ese idiota les está enseñando de manera más sistemática de lo que se imagina. Slot está de acuerdo, porque hacernos correr hasta el límite y luego hacerlos empuñar una espada de inmediato es perfecto para desarrollar su resistencia. Antes de esto, todos los estudiantes eran herederos de familias nobles, por lo que muchos padres protestaron en contra de que a sus hijos se les disciplinara con castigos físicos. Mario dice que esto significa que el idiota de Aemon está enseñando basándose en las experiencias de ellos dos. Y Slot dice que no imaginó que un noble no se comportaría de esa manera, pero que él solo estaba perdiendo el tiempo ahí. Por lo tanto, como resultado de mucho entrenamiento físico, Aemon dice que harán entrenamiento de combate real. Los dos estudiantes se convirtieron en bestias increíbles. En el puesto de guardia de Amur, Mario dice que está el señorito pequeño Tomate allí, y el guardia Thomas le llama a su excelencia, queriendo saber qué está haciendo en ese lugar. El profesor dice que vino con fines educativos para sus estudiantes, y Thomas reconoce la identificación del Marqués Field. El guardia asiente y les pide que pasen. Luego, de vuelta en la zona de batalla, un guardia se presenta como Fit. Los profesores anuncian que la clase de hoy es un duelo práctico contra los soldados de la guardia de Amur. Boris dice que quiere ir primero, y Amun dice que como esperaba, tiene un gran espíritu competitivo, pidiéndole al guardia que tenga cuidado, y Fit le dice que no se preocupe porque controlará su fuerza. Pero el protagonista dice que le estaba diciendo a él que tuviera cuidado, y Boris avanza hacia él, batiéndose en duelo de espadas con el guardia. Boris cae al suelo a continuación. Simon piensa que le gusta ver eso, y eso es exactamente lo que ocurre. La aceleración de la parte inferior del cuerpo tras correr decenas de vueltas, junto con el estilo de espada de la casa del Marqués Field, enseñado por Sloth, y faltaba la técnica principal, pero sus bases son magníficas. Fit piensa que este chico es más ágil de lo que imaginaba por su pequeño físico, pero ve una apertura en él. Sin embargo, Boris lo esquiva diciendo que lo engañó, avanzando una vez más hacia el guardia. Luego, Boris mantiene su expresión seria, golpeando la cabeza del guardia varias veces sin parar y sin piedad, hasta que el guardia pierde todo su cabello y advierte que se rinde. Todos comentan que el joven amo es genial, y Boris piensa que realmente ganó contra un adulto que además era un soldado. Aman piensa que el entrenamiento fue impecable, pero que ahora es el turno de Chloe para lucirse, y ella lo confirma. La chica camina hacia allí a continuación, poniendo su expresión asustada después. Empieza a ver todas las voces a su alrededor, y entra en pánico, cayendo de rodillas al suelo. El guardia se pregunta qué le pasa a esa pequeña. Chloe piensa, tal como imaginó, que no puede hacerlo, ya que hay muchos ojos puestos en ella. Pero Aemon le pregunta si está bien, diciéndole que mantenga la calma, porque la gente de ahí la juzgará y hablará de ella de todas formas tras verla una vez. Debería considerar a las personas extrañas como conocidos con caras divertidas, por ejemplo, las patatas de su tierra natal. Chloe habla sobre las cosas familiares de su tierra, preguntándose si esa palabra extraña la estaba mirando. Aemon le pregunta si logró recuperar su confianza, y la chica dice que tiene que intentarlo de nuevo. Chloe piensa que esa cosa la estaba mirando varias veces. Al ver al guardia de esta manera, que le pregunta si puede atacar primero, Mario dice que nunca pensó que la tímida Chloe se batiría en duelo con un guardia como este, y que esto es increíble, queriendo saber qué consejo le dio. Y Aemon dice que no le dijo nada en particular, y que probablemente sea un educador nato. Chloe avanza una vez más. El guardia esquiva el golpe, diciendo que es linda y aterradora a la vez, pero Chloe se lanza hacia él con la espada. El guardia se asusta, pero termina recibiendo un golpe en el abdomen, gritando por sus huesos, y queriendo saber por qué ella sigue golpeando el mismo lugar, soltando su espada al suelo. Chloe ha ganado el duelo y dice que eso es lo que se merece. Todos celebran y piensan que los niños son sus salvadores. A partir de ese día, los niños se batieron en duelo contra los guardias todos los días. A medida que ganaban más y más confianza, sus habilidades fueron mejorando, y antes de que se dieran cuenta, ya era el primer día de la competencia. Aemon les dice que, como han trabajado duro, esta noche comerán algo delicioso, y los niños lo celebran, diciendo que irán a la arena y que solo los ganadores pueden disfrutar de una comida deliciosa allí. Ambos se sorprenden y dicen que el profesor no puede hacer algo así. En la arena, la gente apuesta en contra de los gladiadores.
Boris dice que le contará a Slot que los ha traído a este lugar, pero Amon responde que tiene su aprobación y les explicará las reglas del lugar. La única regla es que tendrán que pelear a mano limpia y que todo está permitido. Boris argumenta que ellos solo han aprendido esgrima, pero Amon cuestiona si no tiene una espada. ¿Acaso va a quedarse sentado de brazos cruzados? Incluso en su competencia, no hay garantía de que luchen de forma justa. Acariciando la cabeza del niño a continuación, y le dice que no se preocupe demasiado, que confíe en lo que aprendió y cree en sí mismo. Boris llama al profesor Amon, pero piensa que ni él mismo cree en lo que ha enseñado. Un hombre desde arriba les pregunta si son estudiantes, y, aparte del vizconde Rumdum, nunca ha visto a ninguno de los demás antes. Que eran unos idiotas, ya que este lugar no es para niños pequeños. La pelea entre el triturador de huevos y Boris estaba a punto de comenzar. El chico se pregunta qué debería hacer. Él se veía muy fuerte, con el triturador queriendo saber qué hacía un mocoso engreído allí, y peleando con todas sus fuerzas incluso contra niños. Amon había dicho antes que no son fuertes, ya que están en una etapa inmadura en lo que respecta a controlar el maná y luchar con espadas. Así que les enseñará una técnica especial. Y si sus oponentes son fuertes hasta el punto de que no parezca que haya oportunidad de ganar, deberían golpear sus puntos vitales, por lo que Boris le da una patada. Todos comentan que los huevos del triturador de huevos han sido aplastados y la victoria es de Boris. Amon le pregunta si lo vio, y que simplemente tiene que hacer lo mismo que él, ya que estaban animándola mientras pensaba que había apostado 2 monedas de oro por ella. El hombre de antes dice que su negocio se ha arruinado por culpa de estos 2 mocosos, ordenándoles que llamen al problemático Dexen, pero su subordinado le avisa que el vizconde Rumdum está allí. Sin embargo, su jefe dice que no puede causar problemas, pero Dexen había dicho que se tomaría el día libre hoy. Mientras tanto, en la arena, todos están boquiabiertos, preguntándose si Chloe siempre fue tan talentosa. El gigante corre hacia la niña, pero Chloe salta sobre él a continuación. Mario comenta que aunque solo aprendió esgrima, estaba luchando muy bien a mano limpia, y Amon dice que el marqués Phil creó su estilo de espada basándose en el combate sin armas. Si lo haces con los puños, se convierte en un puñetazo aplastante, y si lo haces con una espada, se convierte en una estocada, y parece que él sabe muy bien de estas cosas. Mario le pregunta si aprendió esgrima con Sloth, pero Aman dice que no porque incluso cuando se lo pidió, ella dijo que nunca le enseñaría. Pero el protagonista felicita el buen trabajo, diciendo que para celebrar la victoria, hoy invitará a él, y Mario le pregunta si a él también. Pero el protagonista dice que no, porque él gana más. Ese hombre de antes dice que estos malditos mocosos lo pagarán muy caro si regresan allí. Más tarde la billetera de Amon estaba vacía, preguntándose cuánta hambre debían tener para vaciar su billetera por completo de esa manera. Pero él toca la puerta diciendo que conseguirá algo de dinero de la directora para la competencia, hasta que escucha un grito, abre la puerta y pregunta qué pasó. Anorel llama al profesor Aman y le habla de su rey mango, ya que solo queda uno, y cree que podría ser un ladrón, pero puede darle una recompensa si lo atrapa. Mientras tanto, Aman solo pensaba en lo que podría ganar, así que le pide a la directora que se calme, saltando y diciendo que hará todo lo posible para atrapar a ese ladrón. Entonces intenta dar una patada mientras Anoril le pide que espere, dándole una patada en la cara. Más tarde, Bless, la vicedirectora de esta academia, se presenta. Amon dice que pensó que recibiría una recompensa, pero Bless lo cuestiona, y él dice que no la reconoció. Bless dice que no se imaginaba que experimentaría tantas cosas diferentes al momento de regresar, y que perderá su trabajo solo por irse de vacaciones. Ha estado haciendo todo lo posible para manejar las cosas, mientras evita que esta idiota haga estupideces. Amon pregunta si está diciendo que ella ha estado operando esta academia hasta ahora, pero Bless pregunta cómo podría confiar en esta elfa idiota. Anaril dice que no fue así, pero Bless quiere saber qué es esta entrada en el libro de contabilidad, con un ingreso temporal de 5,000 monedas de oro. La directora dice que era dinero de la victoria en una carrera de caracoles. Bless grita que está bien tener ingresos temporales, pero quiere saber qué hubiera pasado si salía mal, y que debería ser consciente de su posición como directora. Si es solo eso otra vez, debe asegurarse de invertir en la granja Rey Mango. Amon pregunta por qué deberían invertir en la granja, y Bless dice que considerando la carta del líder es una inversión con una tasa de rendimiento segura. La reducción del personal de la cafetería es fatal, y debe revisar los documentos de los empleados. Amon le pide que espere ya que solo hay 3 profesores y 2 estudiantes, así que quiere saber por qué deberían añadir más personal a la cafetería. Luego Bless llama al novato, diciendo que las comidas de baja calidad solo disminuirán la moral del personal restante, y que deberían aumentar la calidad. Amon piensa en eso ahora que lo analiza. Todo está relacionado con la cafetería. Bless dice que su proveedor de carne también es horrible, y que necesitan encontrar un nuevo socio. Amon se sorprende justo después, diciendo que le gustaría que ella participara como profesora principal en la competencia organizada por su majestad que comienza mañana. Bless se irrita y pregunta por qué haría eso. El protagonista piensa que si ella se queda ahí, su academia terminará convirtiéndose en una cafetería gigante, y dice que si ella se presenta como representante, su majestad estará feliz. Pero empieza a intentar convencerla de cualquier manera posible, incluso amenazando. El emperador llama a todos los niños del imperio, queriendo saber si están emocionados por este torneo, y Aman piensa que era conocido como el gobernante más democrático. Sandro Argia Amanit, también conocido como Amanit XVIII. Boris llama al profesor, y Aman pregunta qué pasa. El chico mira hacia abajo, y el protagonista dice que todo está bien, mirando al cielo y preguntándose cuánto dinero gastó en esto, y si así es como usa sus impuestos. Se prepara una brocheta de carne con algas.
Los niños se la llevan a la boca. Eamon pregunta si está rica, y piensa que son caras como el infierno. Chloe pide morder un pedacito hasta que choca con alguien. Su brocheta cae al suelo después. Eamon le dice que no se preocupe porque existe la regla de los 3 segundos. Y Chloe dice que todo está bien, dándose la vuelta con enojo. Y dice que era un maldito irrespetuoso. Boris pregunta dónde están el profesor Mario y la vicedirectora de la academia. Y Eamon dice que no sabe ya que estaban con ellos en la ceremonia de apertura. Pero luego pidió que esperara, pensando en que muchos elfos oscuros están obsesionados con una sola cosa. Y queriendo saber si se estaba muriendo de hambre durante sus vacaciones porque era peor de lo que imaginaba. Eamon se irrita al ver a esos dos y les grita que dejen de comer. En otro momento los dos llaman al profesor, preguntando si no es insubordinación, y Eamon dice que ahora sus estudiantes no podrán tener una comida decente, gracias a que ellos dos gastaron todo su dinero de una vez. Y deberían recordar que todo comandante con mala reputación entre sus soldados pierde la vida a manos de sus propios hombres. Pero el asesinato sería demasiado, así que sugiere golpearlos hasta dejarlos casi sin vida. Y Bless le pide que espere, y pregunta si sabía que hay un grupo de apuestas privadas dentro de esta competencia. Eamon apuesta 6 monedas de plata por las victorias de Boris y Chloe, apostando que ganarán su primera pelea, y el organizador le entrega el boleto. Agradeciéndoles por usar sus servicios, el protagonista piensa, esto no otra vez. Pero los dos ya han vencido adultos antes, y esta es una apuesta ganadora. La primera categoría de la competencia son las habilidades con la espada. Llamando a los participantes para que pasen al frente, Eamon piensa que confía en los chicos, pero se morirán de hambre por el resto de la competencia si pierden, además de tener que volver caminando a la academia. Ambos caminan hacia adelante hasta que Boris siente un dolor, comentando que le duele mucho, resultado del entrenamiento especial de esgrima de Eamon, con la victoria para Chloe y la competencia comenzando con eso. Mientras Boris tenía una pelea feroz contra un estudiante de una academia de renombre, se ve presionado solo un poco. El público piensa que es absurdamente talentoso para ser un plebeyo. Boris piensa que no es así porque el hombro le duele cada vez más. Eamon piensa que esas fueron las 60 monedas de plata más fáciles que ha ganado en su vida. Las probabilidades de Boris son de 1 a 100 ya que es un plebeyo, y eso es demasiado bueno para ser verdad. El chico avanza justo después, atacando con su característico golpe aéreo. Boris recuerda su pasado cuando creían en él, y sus padres decían que le iría bien en la academia. El chico esbozó una sonrisa. Se dio cuenta de algo después de entrar a la academia. Para ser promedio entre los nobles tenía que esforzarse 10 veces más. Eamon se acerca y le pregunta si sigue entrenando. Boris llama al profesor y él dice que verlo también lo hace sentir motivado. Boris llama al profesor y le pregunta por qué le pidió que participara en la competencia. Eamon lo mira luego, queriendo saber por qué estaba ahí entrenando solo a altas horas de la noche. Y Boris piensa, por supuesto, que puede ganar, golpeando con la espada, pero un dolor punzante golpea su hombro. Boris retrocede rápidamente después. Eamon se pregunta por qué hace esto si tenía la ventaja, pero el otro estudiante pregunta qué pasó y a dónde se fue ese impulso, o si ese es el límite de un plebeyo, y Boris responde a su golpe, diciéndole que se calle porque no sabe nada, pero su hombro le duele enseguida. Boris no puede moverse, y piensa que su hombro se bloqueó mientras el noble avanza hacia él, y el chico pone una expresión desesperada. El noble lo llama plebeyo, moviendo su espada luego, y golpeando su hombro mientras le dice que regrese a casa. Eamon piensa que perdió, así que anuncian que el ganador es el estudiante Exterlada. El protagonista se queja de perder sus monedas de plata, pero todos comentan que ese chico plebeyo es increíble, porque se defendió muy bien contra el heredero de la familia Lada. Puede que sea un plebeyo, pero todos estaban ansiosos por ver su futuro. Boris se acerca y llama a su profesor, y Eamon llama al mocoso, queriendo saber qué pasa con esa cara. Boris se disculpa por perder en la primera ronda, y Eamon le dice que está bien y que lo hizo bien. Sin embargo, quiere saber por qué no le dijo que le dolía el hombro. Boris dice que si se lo hubiera dicho no habría podido participar en la competencia, y él quería ganar. Pero el protagonista llama a Boris, queriendo saber cómo fueron las clases especiales. Y Boris responde que fueron duras pero también divertidas, y además, ganó confianza para lograr lo imposible. Eamon dice que los resultados no son lo importante, sino el proceso, y que en el futuro vendrán muchas oportunidades para él. Puede tomar la experiencia que ganó y usarla como base para seguir trabajando duro, pero debe prometerle que a partir de ahora le dirá de inmediato si siente dolor. De todos modos, el narrador anuncia que la división de esgrima de esta competencia finalmente ha llegado a sus etapas finales. Muchos jóvenes del Imperio ya han demostrado su talento, y específicamente la participante Chloe, que llegó como un cometa y logró grandes resultados, y estaban ansiosos por ver. El combate final sería entre Chloe Aron y Raymond, y Eamon piensa que ese estudiante era solo un plebeyo que no pertenece a la academia y que sus habilidades son suficientes. Anunciaron que los dos participantes han entrado, y a este paso la victoria de Chloe estaba garantizada. Eamon se pregunta sobre eso a continuación. El chico camina en la arena, recordando que su abuelo le dijo que ocultara sus habilidades lo más posible durante la competencia, y Raymond dice que habla en serio. Queriendo saber cómo podría aprender algo exactamente en una competencia como esta, Raymond era el nieto oculto del mejor espadachín del Imperio, Reinbelt, así que Raymond dice que estará a su cuidado. Chloe dice que eso no era mirar hacia allá, así que no es divertido.
Acabemos con esto de una vez. Aemon está de acuerdo, porque una competencia de un nivel tan bajo no es nada divertida, y solo mostrará una parte de sus habilidades. Así que la batalla comienza con el silbato del narrador. Raymond avanza hacia ella, lanzando un golpe que Chloe apenas puede esquivar. Raymond cambia la dirección de su espada, intentando un corte descendente. Aemon piensa que, a juzgar por los movimientos del chico, definitivamente no es alguien común, y es como si estuviera viendo un oso salvaje. El narrador anuncia que Raymond tomó la iniciativa con movimientos pesados pero ágiles, y Chloe piensa que es demasiado rápido y que necesita bloquear, pero se pregunta cómo lo haría. Aemon golpea el hombro de la chica con la espada, ganándose un punto y preguntando si ya se puso divertido. Pero Chloe dice que ni siquiera ha empezado, hasta que las voces de la gente en la arena dicen que ella es terrible. Pero antes no era tan mala, y verla recibir golpes sin poder contraatacar no es divertido. Chloe empieza a desesperarse con tantas voces en su cabeza. Pensó que lo había superado, pero ahora tenía miedo. Cuando caminaba por la escuela, todos se burlaban de ella por pertenecer a la realeza caída. Ella ni siquiera quería hacer esto. Chloe le había preguntado a su padre por qué la enviaba a estudiar a otro continente, porque ella quería quedarse. Pero su padre le dice que vaya, ya que si quiere éxito, no tiene otra opción. Ser de la realeza sin derecho al trono era el destino que tenía que aceptar. La chica acaricia a un cerdo llamado Jason, preguntándose cómo debería vivir a partir de ahora. El cerdo solo hace un ruido y suelta excremento. Incluso si fue abandonada para estudiar en el extranjero, perder su dignidad como realeza era algo que jamás podría aceptar. Pero se pregunta por qué a los demás estudiantes no les gustaba eso. E incluso después de que su país cayó, su acoso persistente continuó. Desde entonces, ha crecido con miedo a las miradas de los demás. Con el narrador diciendo que será descalificada si sigue así, Aemon piensa que es peligroso. Si Chloe gana la pelea, asegurarán al menos una moneda de oro y 50 de plata. Así que luego grita el nombre de la chica, preguntándole si olvidó lo que él le enseñó, y lo que ella aprendió durante el entrenamiento especial sobre la actitud hacia los extraños. Se suponía que debía considerar a los extraños como personas familiares con caras graciosas. Aemon se pregunta si ese sujeto es el profesor, y sí que tiene una voz fuerte, hasta que es golpeado en la cabeza con la espada. Les dice, pensándolo bien, ese estudiante es del reino de Aran, y su carne de cerdo era un manjar. Mario comenta que eran famosos por la cría de cerdos, y que los caminos solían estar completamente bloqueados por ellos. La forma en que se referían a ellos era que eran unos cerdos de mierda. Aemon piensa que le dijo que los imaginara como algo de su tierra natal, y que la convirtió en un monstruo cuando Chloe usó su letal esgrima para cortar cerdo asado. Aemon se planta en el suelo, avanzando hacia la chica, y así ambos tienen un duelo de espadas. Él piensa que eso es un aura de espada, pero eso está prohibido en este duelo. Sí que quiere saber cómo obtuvo una ráfaga de fuerza así de la nada. Chloe le pregunta dónde está mirando, llamándolo cerdito ridículo con una sonrisa macabra. Aemon es derrotado por completo por su esgrima. Piensa que se ha dado cuenta de algo gracias a esto, que era solo una rana atrapada en un pozo. Así que la pelea termina con la victoria para Chloe del reino de Arryn. Aemon celebra que le haya gustado ver eso, y debería ser suficiente para cubrir los gastos esta vez. Pero la competencia se detiene luego, con la chica colapsando en el suelo. Más tarde, todos deben ponerse de pie porque el emperador felicitará a los ganadores con un discurso. Sandro dice que estas peleas fueron satisfactorias de ver, pero por supuesto, ver una actuación tan magnífica de los niños que serán líderes lo dejó satisfecho. Ahora, el ganador del torneo de esgrima debe subir al escenario con Raymond acercándose. Aemon piensa que ella debería estar ahí, y Chloe también, que estaba viviendo una vida fácil disfrutando de su éxito. Según las reglas de la competencia, la pelea termina cuando alguien sale de la arena con ambos pies, y el ganador fue Raymond. Pero el emperador les dice que esperen un momento, porque también quiere hablar con la otra persona que tuvo un excelente desempeño, pidiéndole a Chloe que se acerque al podio. Les ofrece su sincero agradecimiento a todos ellos por hacer que este evento brille, y como recompensa, les dará a estos niños 10 monedas de oro a cada uno. Por cierto, llama a Chloe y le dice que es del reino de Aran, y que debe haber pasado por mucho. Conoció a su padre un par de veces, y fue su culpa, pero debe haber sido muy difícil ver cómo ella justificaba todo, y Aemon piensa que él es un santo. El emperador comenta que el profesor que gritaba antes es un sujeto bastante interesante. Luego llama a la persona que le enseñó a subir al podio. Aemon camina pensando que nunca esperó que algo así le pasara a él. El camino hacia el éxito siempre comienza con un primer paso, y él le da sus más sinceros saludos a su majestad. El emperador dice que es un joven capaz con un excelente estudiante, y que también lo recompensará con 10 monedas de oro. Pero le parece familiar y quiere saber su nombre, así que el protagonista le dice que es Aemon Drake. El emperador repite su apellido, preguntándose quién diablos lo estaba llamando su majestad. Con razón su horrible cara estaba llena de codicia, y resulta ser un bastardo de la familia Drake. Aemon se pregunta si tiene algún tipo de resentimiento contra su familia, y Sandro dice que su codicia es más que evidente, pero debería tomar la bolsa de monedas de inmediato, apartándola de él luego mientras se ríe, pero dice que es solo una broma, y Aemon dice que cayó y que acepta con mucho gusto. Sandro aparta la bolsa de él una vez más. Aemon piensa que se suponía que este era el Amonet, que es un santo entre todos los santos, y que simplemente lo soportará ya que su familia tendrá una reputación aún peor. Así que fingirán que solo cometió un error y le darán un golpe seco. Pero la emperatriz pregunta qué tipo de obscenidad es esta, y cómo un emperador debería mostrar una dignidad acorde a su posición. Sandro dice que se dejó llevar por las emociones y mostró un mal lado. Victoria comenta que él es de la familia Drake, y parece que no está al tanto del conflicto entre la familia Amaneth y la familia Drake. El protagonista se pregunta de qué está hablando.
La emperatriz dice que hay una razón por la cual el emperador estaba actuando de esta manera, así que será disculpado por hoy. Pero al final, se va sin las monedas de oro. De vuelta a casa, Brimble pregunta cómo salió todo, y Raymond dice que ganó. Su abuelo le pregunta si ganó mientras ocultaba sus habilidades como él le dijo. El chico solo mira hacia un lado sin responder. Brimble le acaricia la cabeza, diciendo que no lo oculta, y quiere saber qué piensa porque el mundo es un lugar difícil, y Raymond asiente. Su abuelo dice que una vez fue llamado un talentoso espadachín, y ganó el título de Rey de la Espada Azul, pero está seguro de que hay alguien allá afuera más fuerte que él. Lo que intenta decir es que la arrogancia puede convertirse en veneno, pero quiere saber quién fue la persona talentosa que logró que mostrara sus verdaderas habilidades. Y Raymond responde que fue Chloe Aaron, de la Academia Amoneth. Ya tenía un profesor, y Brimble dice que ya que su querido alumno tuvo que mostrar su habilidad, debe ser excelente, dibujando una sonrisa en su rostro, y dice que eso es interesante. Mientras tanto, una crisis se desarrollaba en la Academia Amoneth con Anaril llorando. Amon le pregunta si puede repetir lo que acaba de decir. El secretario dice que, en respuesta a la falta de respeto mostrada al emperador, recomendaban que Amon de la familia Drake fuera despedido, que no sabe qué crímenes cometió contra el emperador, pero debería estar agradecido de que su majestad recomiende su despido en lugar de algo peor. Aemon piensa la recomendación de despido, y si hubiera sabido que esto pasaría, se habría conformado con solo ver al emperador en persona, pensando que podría dejar la academia tan fácilmente sin tener que pagar una multa, cuestionándose por qué eligió un camino tan doloroso cuando vio una salida tan fácil. Y Anaril pregunta qué fue exactamente lo que pasó. Aemon dice que no está seguro, pero parece que su familia y el emperador tienen historia, así que su majestad estaba enojado con él, y la directora dice que él hizo mucho por ellos. El protagonista aseguró financiamiento para la academia, organizó un entrenamiento especial para los estudiantes, y puso fin a las ambiciones de la vicedirectora. Aemon dice que creó muchos recuerdos preciosos allí, pero que no hay nada que puedan hacer al respecto, y les agradece por todo. Pero Anaril dice que no pueden hacer nada excepto ignorar la recomendación de su majestad, y de todos modos su academia ya había recibido una recomendación de embargo. Una recomendación es solo una recomendación, y como puede ver les está yendo muy bien. Incluso si ignoran sus recomendaciones no pasará nada. Como directora de la escuela encuentra esto totalmente inaceptable, y no puede quedarse de brazos cruzados viendo a un profesor excelente como él dejar la escuela y no hacer nada. Era demasiado pronto para rendirse ahora, y Aman dice que este es el momento perfecto para observar. Y Bless aparece preguntando a qué viene tanto alboroto allí, preguntando sobre la recomendación de despido del profesor Imon, y el protagonista dice que es cierto y que quiere ser despedido, pero ella dice que no puede. Queriendo saber cómo podría despedir a un excelente profesor como él, incluso si es una recomendación de su majestad, y dice que no puede hacerlo. Imon piensa que ella lo hacía a propósito, porque sabe que él quiere ser despedido. Ari abre la puerta diciendo que un profesor talentoso no puede ser despedido. Le pedirá al marqués Willens, el comandante del norte, una audiencia con su majestad, y todos empiezan a hablar sobre varias cosas. Imon grita que si no quieren despedirlo, entonces deberían darle un maldito descanso. Y así, renunció a su intento de huir de la academia. Ahora estaban en la tierra natal de Aemon, en las propiedades de los Drake, en las montañas Arma. El protagonista piensa que finalmente ha regresado. Anaril comenta que es la primera vez que viene aquí, y que así es como se ve el fin del continente. Mario dice que era un hermoso día para beber, y Aemon piensa que estaba junto con toda esta gente vergonzosa. El día anterior, Anaril dice que como han pasado 3 meses desde que llegó ahí, tiene 3 días libres que puede usar. Imon piensa que le tomará 15 días solo para llegar a su propiedad, y la academia no acepta acumular más de un mes de permiso. Era hora de negociar, y Aman dice que su tierra natal está en las montañas Arma, a lo que Anaril responde que le dejará tomarse un día más ya que está bastante lejos. Aman pregunta si puede tomar sus días libres por adelantado, pero la directora se lo niega, queriendo saber si estaba intentando romper las reglas. Pero ella dice que pueden usar magia de teletransportación de la misma manera que fueron a la carrera de caracoles, y Aemon se lo agradece pero quiere saber por qué estaba empacando. La directora dice que tendrá que traerlo de vuelta, así que irá con él. Estaba emocionada porque nunca antes había estado en las montañas Arma. Y ahora que terminaron las competiciones, será un gran lugar para las clases de estudio de campo. Le contará esta noticia a los demás profesores y estudiantes, y Aemon cuestiona si acaso piensa que su casa es un lugar turístico. Anaril le pregunta si no va a tomarse su permiso, y luego piensa que no lo necesitará. Aemon pregunta por qué tienen que ir todos juntos, y deberían dejarlo ir solo. Pero ella le sugiere otra cosa, queriendo saber cómo equilibrar sus 4 días de permiso, con el uso de la magia de teletransportación, pero con todos juntos. Aemon aprieta los dientes con aún más rabia. Anaril grita que este lugar es relajante, y el protagonista piensa que para él no lo es en absoluto. Luego, su padre les da la bienvenida a todos. Shame Drake dice que espera que tengan una estancia cómoda en su humilde hogar. Anaril le agradece su hospitalidad, y Shame dice que no hay de qué, mientras Mario ofrece bebidas. Aemon piensa que su padre no debería dejarse engañar, porque lo que hay en el interior de una persona es mucho más importante. Tienen que alejar a estos sinvergüenzas de su padre antes de que se vuelvan demasiado unidos. Pero luego llama a su padre, y Jaime le pregunta qué pasa. Ya que estaba allí, tiene una pregunta, comentando que hay una extraña reacción entre los Amoneth y los Drake, y Aemon indaga al respecto. Así que su padre comenta que ya era hora de que lo descubriera. La familia Drake es un linaje indirecto de descendientes de la familia Amoneth.
Aemon pregunta por qué solo tienen una baronía, cuando los parientes del emperador deberían tener un título mayor, ya que incluso el archiduque Orca, que era pariente del emperador, tiene uno. Pero su padre le dice que lea esto y lo entenderá. Estos son los registros de la época del primer emperador del imperio, y ya ha pasado bastante tiempo, pero también comparten la sangre del primer emperador. Por eso han estado copiando todo esto durante todo este tiempo. Pero no hay registros de la época de su padre. Así que esta es la verdad sobre tu familia. El protagonista abre el libro. En el año 1 de la era imperial unificada, en una conversación entre Yemer y Aerys y el archiduque Drake, el emperador dijo que quería darle una paliza a ese idiota de Drake. Sin embargo, en el tercer año, recibió una paliza y acabó destrozado tras la pelea. En el año 6, el emperador dijo que era imposible hacerle entender el mensaje al duque Drake. Perdió su título de archiduque y debió haber escuchado, así que se convierte en marqués, luego en conde, vizconde, hasta que el príncipe heredero Sandro dijo que Belly y Drake le robaron su salchicha, y pidió degradarlo de vizconde a barón. Aemon cierra el libro pensando que a esto realmente lo llaman una crónica. Esto fue solo una pelea de niños que escaló a una disputa familiar, lo que llevó a las dos familias a distanciarse, y fue la razón más estúpida posible. Chaim dice que es vergonzoso cómo terminaron siendo una baronía, y Aemon dice que temía que hubieran cometido traición, y quiere saber qué demonios es esta situación, queriendo saber si pasó algo con el emperador, pero Chaim le responde que nunca lo conoció, y que su abuelo tuvo una pelea con él, y la gran guerra terminó. A pesar de ser hostiles, tal vez esa relación fue la razón por la que su gente no fue reclutada para la guerra, y está seguro de que debieron olvidarse de ellos ya que viven muy lejos. De todos modos, era información secreta que solo conocen los asesores más cercanos al emperador y la familia Drake, y no debería dejar que se filtre. Aemon le pregunta por qué se lo dice recién ahora, y su padre le responde que actuaba como si no fuera a hacer algo al respecto si lo supiera, y que salió a su madre. Julia pregunta quién es esta elfa oscura, y Chaim dice que ha vuelto, pero los dos se quedan sin palabras justo después. Julia dice que su hijo está en casa, y el protagonista dice que sí, pero quiere saber por qué estaba con ella. La madre dice que la encontró cavando en sus campos de papas, así que la golpeó, y quiere saber si es una elfa oscura. El protagonista dice que es la subdirectora de su academia. Fuera, todos comentan que la subdirectora acaba de ser arrastrada hacia adentro, preguntándose qué clase de lugar es este. Los hombres caminan con monstruos a sus espaldas. Todos se preguntan cómo los atraparon. El hombre mira y ve la oreja de Elfa, queriendo saber quién era ya que nunca antes la había visto por allí. Aemon aparece y lo llaman joven amo. Y el protagonista dice que escuchó un ruido que sonaba como un cerdo perdiendo la vida, así que no era un monstruo. Todos quieren saber quién volvió, y Aemon dice que acaba de regresar, comentando que la caza no fue buena, y tal vez los monstruos no se están reproduciendo debido a la caza excesiva. De todos modos, deberían saludar ya que son la directora, los profesores y los estudiantes de la academia donde trabaja. Los hombres dicen que se ha convertido en un profesor maravilloso, y que debería seguir esforzándose. Aemon piensa que cumplirá su contrato de 3 años y se largará de allí. Luego dice que deberían darse un baño, dándose la vuelta y diciendo que se alegraba de verlos después de todo este tiempo, pero que este lugar es demasiado ruidoso, y ya es tarde, así que deberían entrar. Sorprendiéndose justo después, con todos sentados en el suelo pensando que esta es una familia de lunáticos, y el chico se pregunta qué les pasa. Más tarde Anaril pregunta qué está comiendo ahora. Aemon le responde que es carne. La mujer le pregunta cómo puede comer carne de monstruo, y el protagonista le dice que puede no parecerlo, pero es bastante sabrosa. Anaril dice que ella solo comerá papas. Por más que viva con humanos, no le gusta la carne, y el protagonista dice que había olvidado que es una elfa. De todos modos, todos siguen celebrando la vida. Al final, Aemon recibió un golpe, y todo estuvo en paz por primera vez en mucho tiempo hasta que ocurre una explosión masiva. Mario pregunta qué fue ese ruido, y Slot dice que fue una alarma. Aemon dice que es solo una plaga y que pueden ir a encargarse de ella, mientras Boris pregunta por qué necesita un hacha para hacerlo. El protagonista dice que todos tienen sus armas y que irán rápido para terminar con esto, y así poder seguir comiendo. Una horda de orcos se dirige hacia los humanos. Aemon mueve su hacha preguntándose cómo se atreven a interrumpir su momento de paz, porque están todos acabados. Haciendo un corto y hablando de la tierna carne de su pierna, el orco va en su dirección, pero el protagonista lo liquida con un golpe en el cuello, y luego siguen caminando a través de los monstruos. Aemon sigue dando hachazos sin parar para derrotarlos a todos, haciéndolo incluso con los que vuelan. Sus alas caen al suelo justo después. Mario dice que siente que su sentido común se desmorona, y Sloth está de acuerdo. Era la primera vez que veían una pelea tan salvaje, y Aemon piensa que se sentía cansado después de moverse de esta forma por primera vez en un buen rato. Ni siquiera aprendió ninguna técnica de combate real, y aún así logra pelear también solo con sus habilidades físicas y sus instintos. Y como pensaba, fue bueno no haberle enseñado ninguna técnica de espada. Aemon suspira justo después, diciendo que hacía tiempo que no peleaba contra algunos monstruos, así que fue todo un ejercicio. Todos felicitan al joven amo, y Aemon dice que tiene el cuerpo agarrotado porque estuvo bastante torpe. Este debe ser el resultado de haberse vuelto tan complaciente mientras trabajaba como profesor. Mario lo felicita por el buen trabajo, y Aemon dice que no fue nada importante y que deberían descansar. El profesor pregunta si esa era toda la oleada de monstruos que venía, y el protagonista lo confirma, pero parece que hay un monstruo más viniendo por allí. Sería un Drake. Pero Mario dice que ese es el apellido de la familia. Aemon le grita que estaba llamando monstruos a su familia. El profesor pregunta si era de la especie de los dragones, y el protagonista le dice que no diga eso ni en broma porque se llevaría una buena reprimenda. De todos modos, esos monstruos parecen estar huyendo de algo, y quiere saber qué cree él
que puede lidiar con ogros y subespecies draconianas. Según los registros literarios, los Drake se caracterizan por tener un cuerpo enorme que se asemeja a los muros de un castillo, y escamas tan duras como una armadura de acero. Más, el Drake anciano convertiría los campos de papas en tierra yerma, si apareciera un bastardo como ese. Mario dice que es un monstruo raro que solo aparece en los registros literarios, y Aemon responde que eso es cierto, y en primer lugar, rara vez aparecen, pero estaban en el pueblo comiéndose las papas. La subdirectora grita de rabia al escuchar esto. Chain cuestiona cómo puede ser tan descuidado frente al gran desastre de un Drake anciano. Mario pregunta si confían en él, un mago del sexto círculo. No quedará más que un puñado de cenizas después de enfrentar su magia de fuego, lanzándole el hechizo al Drake, pero el monstruo simplemente lo desvía. Mario lo esquiva, y Aemon comenta que se refería a sí mismo como un puñado de cenizas. Slot se sorprende y dice que esto es una criatura que su padre ya ha derrotado antes, así que ella también podrá hacerlo. Pero su espada se rompe, y Aemon le dice que si las espadas funcionaran contra ellos, él ya los habría cortado con su hacha hace mucho tiempo. Y no hay muchas opciones ahora que las cosas han llegado a este punto. Deberían reunir sus fuerzas y exterminar a esos bastardos, sosteniendo el cuerpo de uno de ellos, y así alejar al Drake anciano de allí. Pero comentan que este bastardo todavía está intentando comerse las papas a esta hora, hasta que una voz dice que ha pasado un tiempo desde la última vez que vino, y quiere saber qué es todo este alboroto. Aemon lo llama anciano, y el viejo dice que eso era de esperarse de él. Casella dice que estos bastardos están causando problemas, y el protagonista lo confirma y le dice que si le sobra algo de fuerza, puede ayudar a tirar. Luego, el anciano golpea al Drake en la cabeza, preguntándole qué clase de mal comportamiento es ese, y le da la orden de que regrese ahora mismo. Así que el Drake anciano empieza a huir. Aemon le da las gracias, y ese anciano le pregunta si todo va bien en el trabajo, ya que hace nada era un niño, pero ahora ha crecido y enseña a estudiantes. Pero el protagonista le presenta a sus compañeros de trabajo que suelen ser así de todos modos, y esas dos de ahí son la directora y la subdirectora. El anciano comenta que las dos elfas tienen un puesto importante en la academia, dice que es Casella y les pide que cuiden de Aemon. Anaril entra en pánico justo después, gritando que él era un dragón y cae al suelo. En casa, Anaril se pregunta por qué hay un dragón negro viviendo en una aldea humana. Aemon le dice que es solo un anciano del vecindario que ha estado deambulando desde que era joven, y que también es cercano a su padre. Y el anciano, Casella, dijo que ya se estaba haciendo viejo y enfermando, así que ya no puede salir mucho. Tampoco conoce ningún otro dragón, así que viene a visitarlos. Se siente bastante solo. Y Anaril le dice que está hablando de un dragón como si fuera un perro al que echaron de su manada. Aemon dice que en fin, dado que la propiedad es un caos, debería regresar pronto a la academia porque él se quedará a limpiar el desastre. Pero le gustaría que se quedara porque escuchó que los elfos poseen una magia única que ayuda con el crecimiento abundante de los cultivos. El dueño de la granja Rey Mango escribió al respecto en una carta, y dijo que ella fue allí en su día libre para lanzar un hechizo, y que él lo mantendría en secreto. Pero si se queda allí, el miedo la volverá loca, y sus manos temblaban sin parar. Aemon dice que aunque trajo a toda la academia por un capricho, intentaba huir cuando las cosas se pusieron difíciles. La directora dice que simplemente puede irse ya que tiene magia de teletransportación, pero el protagonista finge que el anciano había llegado y la asusta. Luego le dice que solo bromeaba porque Casella dijo que iba a dar un paseo por el pueblo. Pero Casella aparece justo después de eso, queriendo saber cuándo volverá a la propiedad, y Aemon responde que no lo sabe ya que necesita unos meses más para juntar algunos días libres. Casella dice que es perfecto porque para entonces le habrá preparado un regalo, pero es algo incluso más valioso que el oro. Al día siguiente, clavan sus asadas en la tierra. El repentino incidente de los monstruos convirtió el viaje de estudios en una excursión agrícola, plantando papas durante todo el día. Boris y Anaril usan magia para hacer crecer las papas. Finalmente lo logran y todos lo celebran. Más tarde en el bosque, Aemon camina, pensando que tendrá que volver a trabajar mañana. Este descanso no se sintió como un descanso en absoluto. En realidad, solo quería visitar la propiedad para pedirle consejo a su padre antes de renunciar a su puesto de profesor en la academia. Pero la propiedad no está en buenas condiciones. Mientras estuvo fuera, los ataques de monstruos disminuyeron significativamente y sus ingresos también se redujeron de forma proporcional. Incluso con los ingresos a nombre de su hermano, no es ni de lejos suficiente para recuperarse de este desastre. Y a este ritmo ni siquiera podrán pagar la multa, preguntándose si acaso él será un presagio de desastres. De lo contrario, ¿por qué atacaron los monstruos en cuanto llegó allí? Y no hay forma de que un Drake anciano, que es prácticamente mítico, simplemente aparezca así como así. Preguntándose si su primer trabajo también fue un desastre por su culpa, pero lo niega justo después, ya que no tiene nada que ver con él. Fue culpa de esa elfa idiota, y piensa que necesita tener éxito pronto, hasta que escucha un ruido a lo lejos. Se acerca pensando que podría ser otro monstruo, pero el sonido venía de esa dirección. Se sorprende justo después al ver a la profesora Slot con su espada, y se pregunta si esa es la primera técnica de espada de la familia Field, pero recuerda que ella no ayudó con el trabajo en la granja antes, y que estuvo blandiendo esa espada todo este tiempo, así que le dará una lección. Sin embargo, nota el estado en el que se encontraba, preguntándose si blandió esa espada hasta que le sangraron las manos. La chica empieza a recomponerse enseguida, volviendo a practicar con la espada, y Aemon se pregunta por qué está tan desesperada, y si por eso siempre está durmiendo siestas durante el día, ya que ha estado entrenando su destreza con la espada en secreto todo este tiempo. Pero se da la vuelta justo después, pensando que podría tener varias preguntas, pero por ahora fingirá que no ha visto nada. Unos días más tarde, en la Academia Monet, un hombre le pregunta si ella es la directora.
Anaril lo confirma y le pregunta qué lo trae por allí. Reinbeld pregunta dónde está el profesor Eamon Drake. En su oficina, el protagonista piensa que ya han pasado unos meses desde que se convirtió en profesor de esta academia. Siempre pensaba únicamente en cómo escapar de esta realidad de mierda. Pero a partir de ahora va en serio, y hará todo lo posible para enseñar a los estudiantes con diligencia. Con sus habilidades, es obvio que algún día se convertirán en alguien importante, y cuando eso suceda, él sacará provecho de ello. El éxito consistía simplemente en aprovechar tus conexiones, y él llegará allí. Hasta que Anaril llama a la puerta diciéndole su nombre, y el protagonista le grita que toque antes de entrar. La mujer se disculpa, pero le dice que ha venido un visitante a verlo. Eamon va a la habitación justo después, reconociendo a ese hombre como el pequeño ladrón descarado que le robó la victoria a Chloe. Reinbeld se presenta y dice que es un placer conocerlo. Y Eamon reconoce que es uno de los 4 grandes maestros de la espada del Imperio, el rey de la espada celestial Reinbeld. El protagonista le estrecha la mano y se presenta como el segundo hijo del barón Drake. Piensa que no sabe por qué alguien de su estatus ha venido a verlo, pero esta es la oportunidad perfecta para causar una buena impresión en uno de los peces gordos y salir de esta academia. El rey de la espada celestial Reinbeld es uno de los 4 grandes maestros, un pilar importante del Imperio, que dice que la forma en la que la estudiante llamada Chloe derrotó a su nieto fue bastante increíble, y quería ver con sus propios ojos quién era su profesor. Y Eamon piensa que aún lo considera importante. Tenía que ser así, después de todo. Por el bien de sus alumnos, corrió tras ellos, los provocó, y se da cuenta de que no hizo nada en especial. Reinbeld le dice que acudió a la persona indicada, y que viendo cómo enseñaba a sus estudiantes, debe ser un espadachín. Le pregunta al respecto, pero Eamon le responde que no les enseñó a usar la espada, sino que simplemente los guió por el camino del trabajo duro. Y se pregunta qué significaba esa mirada en su rostro, con Reinbeld discutiendo con Raymond al respecto. Lo analiza durante unos segundos y le pregunta si puede llamar a la instructora de espada de Chloe. Slot se presenta y dice que es un placer conocer al rey de la espada celestial. Reinbeld piensa que en ese caso debe ser muy buena enseñando, mirándola con frialdad, ya que a lo sumo es una experta en la espada. Pero escuchó que la familia Phil no permite a sus miembros aventurarse en el exterior antes de que se conviertan en maestros. Aún así, ella se parece bastante a aquel marqués Phil que conoció en el pasado, y le sugiere ponerla a prueba un poco, diciéndole que no puede rechazar un duelo. La chica lo confirma y le dice que entonces le mostrará el campo de entrenamiento. Eamon se queda sentado, preguntándose de qué otra manera podría esperar que le fuera la vida. Fracasó al intentar formar una conexión de la que pudiera sacar provecho. Más tarde, en el campo de entrenamiento, Slot se agacha con la espada aún en la mano. Reinbeld le pregunta si eso era todo lo que tenía para mostrarle, pero la chica le responde que todavía no. Así que el espadachín reflexiona que, tal como imaginaba, ella es una experta en la espada y nada más ni nada menos. Tiene sentido, ya que la familia Fear no le enseña sus técnicas secretas a personas de fuera, y es imposible que le haya enseñado algo especial a Chloe. Reinbeld dice que le mostrará un movimiento más con esta rama antes de que terminen el duelo, moviéndose a una velocidad increíble y realizando así varios movimientos de espada con la rama en la mano. Al final, la apunta hacia ella, deteniendo su secuencia de golpes enseguida, y le comenta que debería seguir esforzándose de ahora en adelante. Slot se limita a darle las gracias, cayendo de rodillas al suelo justo después. Reinbeld pregunta si esta es la chica que le causó problemas a Raymond, y Eamon le presenta a Chloe. El anciano piensa que, siendo alguien del reino de las tierras altas de Arryn, debería tener más resistencia y vigor de lo normal. Así que no fue el entrenamiento, sino el talento. Así que le dice a la directora que fue un placer conocerla, y Eamon asiente, pero le agradece por mostrar su increíble habilidad con la espada. Hasta que Reinbeld se da cuenta de algo, preguntándole qué dijo sobre la increíble habilidad con la espada, y piensa que para una persona normal, eso solo deberían ser algunos movimientos agitando una rama. Y Eamon le dice que cambió la trayectoria de los ataques. Aún así, su centro de gravedad no tembló en absoluto, e incluso terminó con una estocada. Así que eso es increíble. Reinbeld lo reta a un duelo. El protagonista le dice que apenas sabe sostener una espada, y que la cosa no es tan simple, pensando que si tuviera el valor de enfrentarse a un maestro de la espada, habría abandonado este agujero hace mucho tiempo. Así que se disculpa por decepcionarlo. Reinbeld empieza a provocarlo, insultándolo a él y a la profesora Slot, o incluso el criterio de la directora, pero Eamon simplemente le da la razón, advirtiéndole de que no es el tipo de persona que caerá en esas provocaciones, y que es mejor que se rinda. Reinbeld le pregunta si estaba pensando en eso, y si está seguro de que sus estudiantes no son nada especial, pero el protagonista avanza con un movimiento cuando dice eso. Chloe y Boris lo celebran mientras el profesor Eamon los defiende, mientras el protagonista piensa que suele dejar pasar la mayoría de las cosas, pero que no te metas con su medio de vida. Mueve el palo a la máxima velocidad a continuación, golpeando la nuca de Reinbeld. Luego se pone las manos en las caderas, comentando que no puede creer que el rey de la espada celestial se haya desmayado después de ser golpeado por una rama, y que ese sinvergüenza era un fraude. Mientras Raymond intenta despertar a su abuelo, Eamon lo agarra y le dice que no pueden dejar que pierda la vida aunque sea un fraude, y piensa que incluso podría recibir una recompensa por capturar a alguien que se hacía pasar por el rey de la espada celestial. A lo lejos, Slot se levanta ligeramente, observando al protagonista a la distancia con una expresión seria. En la sala de profesores, Anaril le pregunta qué diablos quiere decir con recompensa, ya que lo conoce de antes. Reinbeld se levanta a continuación, y la directora le pregunta si se acaba de despertar, que lo siente mucho, y se asegurará de que Eamon sea castigado por su mal comportamiento. Pero el hombre dice que no fue culpa de nadie. Durante el té de la tarde, explica que insistió en poner a prueba sus habilidades personalmente, y eso fue lo que pasó.
Puede que Amon no tenga experiencia con el manejo de la espada, pero posee una fuerza física grande y pura. Pero él mueve un poco de su maná, manifestando una gigantesca esfera en el aire. Amon la reconoce como la espada de Aura, una técnica exclusiva de los grandes maestros de la espada. Reinbel dice que lo que él posee es fuerza física pura, y que contra los caballeros del Imperio, que usan maná y esgrima que lograron con entrenamiento, estará en desventaja. Así que le sugiere que aprenda esgrima. Amon piensa que el título de discípulo del Rey Celestial de la Espada podría darle dinero y servírselo todo en bandeja de plata. Así que dice que estaba ansioso por recibir las enseñanzas del maestro. Y el Rey de la Espada le advierte que va a recitar el juramento de lealtad, diciendo que como su discípulo debe dedicarse al camino de la espada y jurar abandonar sus deseos materiales y anhelos mundanos para enfocarse solo en el entrenamiento. Pero Amon deja de repetir en ese momento, preguntando qué quiere decir con eso. Reinbel le pregunta si no escuchó lo de jurar abandonar sus deseos materiales y enfocarse solo en el entrenamiento con la espada. El protagonista pregunta si puede tener algo de tiempo para pensarlo, pensando que todo era tan caótico que hasta ahora ni siquiera había notado que había algo raro, queriendo saber por qué uno de los 4 grandes reyes de la espada se veía tan sucio. Así que le pregunta cuál es su título por curiosidad. Reinbel dice que fue solo un pequeño espectáculo, ya que el emperador le ofreció el título de marqués, pero lo rechazó de inmediato. Y Amán se altera por eso, queriendo saber qué pasaba con su fortuna. Pero el Rey de la Espada dice que le basta con un pequeño pedazo de tierra para blandir su espada, y una cabaña para descansar. Y por cierto, si es su discípulo, ni siquiera debería atreverse a mantener tales deseos, o le quitará la vida de un solo golpe. Amon piensa que ahora que se detenía a pensarlo, Amon había estado comiendo sin parar desde que llegó, y le pregunta a Anaril si tiene más de esas cosas crujientes. Entonces piensa que este anciano ni siquiera tiene dinero para alimentar a su nieto. Más, también vestía como un plebeyo en la competencia, a pesar de ser el nieto del gran maestro de la espada. Nada bueno saldrá de involucrarse con ellos, así que se excusa diciendo que necesita ir al baño mientras huye lejos. Mientras huía, algo se desliza de su bolsillo. Su cartera cae al suelo, justo en el momento de pagar la cuenta del bar que sumaba 20 cobres. Amon se pregunta dónde estaba y piensa que su cartera desapareció, así que sugiere anotarlo en la cuenta. De vuelta en el camino a la academia, quiere saber dónde diablos la dejó caer. Reinbel se la entrega y el protagonista se da vuelta feliz, pero luego lo reconoce y le pregunta por qué estaba allí con esa ropa. Y Reinbel responde que empezó a trabajar como guardia de la academia. En su habitación, el protagonista piensa en ese anciano. Había dicho que la vacante de guardia de la puerta principal estaba abierta, así que decidió trabajar ahí por ahora. Amon dice que él no tiene lazos con el mundo académico y debería volver a las montañas, pero Reinbel comenta que a él no le importa, pero Rey no debería volver. Él también es un maestro de la espada ahora, y no hay necesidad de vigilar todo el tiempo. Además, ya era hora de que recibiera una educación adecuada, así que eso significa que se va a inscribir allí. Pero la matrícula es bastante cara, así que decidió trabajar para pagarla. Puede que no sepa nada de esgrima, pero parece tener una fuerte fe en la educación, así que confía en que podrá enseñarle bien a Rey, y contará con el señor Amon. El protagonista se pregunta quién imaginaría que enseñar a Chloe también podría perseguirlo de esta manera, y decide levantarse a tomar un poco de agua, y pensar en cómo superar esto, ya que la clase de historia empieza la próxima semana. Pero un golpe en la puerta llama su atención, y él abre, preguntando quién era. Aparece con una expresión sombría pidiendo papas. Amon le pregunta por qué estaba allí a esta hora, y la subdirectora dice que el olor a papas era muy fuerte ahí, y que si niega a tener papas, invadirá su cuarto ahora mismo. Su madre le había dado una bolsa de papas para que el protagonista la trajera cuando regresara de casa. Y para Amán, este era su santuario en medio de su agotadora vida lejos de casa. No puede creer que tenga que compartir este santuario con la persona que menos soporta del lugar, hasta que Mario se acerca y Amon dice que estaban cocinando papas para picar algo y que debería unirse. Piensa que es otra boca más que alimentar, hasta que aparecen Boris y Chloe, y Anaril dice que vio a unos estudiantes vagando de noche y que los iba a regañar. Pero ellos dijeron que vieron fuego en el campo. Así que resultó ser una fiesta de papas, y Bless piensa que la cantidad de bocas que alimentar se triplicó en un abrir y cerrar de ojos. Loth aparece preguntando si también hay algo para ella, y Amon dice que no quedan muchas. La profesora dice que está bien, y que de todos modos ni siquiera come mucho, pero que acababa de regresar de su entrenamiento secreto de esgrima nocturno. Reinbel y Raymond también se acercan, queriendo saber de dónde venía ese olor tan delicioso. Les se levanta y le grita a Amán que saque todas las papas ahora mismo, o mejor aún, todo lo que tenga ahí. Y el protagonista dice que se le hacía raro que estuviera callada, y que ahora decidiera hacerse notar, así que agarra a esa elfa loca por el cabello. Al final, terminó trayendo todas las papas para que todos comieran. En fin, acaban de terminar de cocinar, y todos van a comer. Reinbel sopla un poco la papa mientras la acerca a la boca de Raymond, preguntándose qué es esto, y de qué tratan estas papas. Les llora de felicidad, y Amon dice que son la especialidad de su región, y que está bastante orgulloso de ellas. Reinbel dice que ahora entiende por qué él es tan fuerte. Era completamente normal después de comer alimentos tan densos en maná como estos todos los días, su cuerpo se adaptó al maná, y Amán piensa que es cierto, pero que no es la gran cosa. Estas papas se cultivan a partir de semillas que compran en un pueblo cercano, y tal vez las tierras de su territorio sean realmente buenas, pero como sea, solo se va a concentrar en la papa. Sloth no deja de mirar fijamente al protagonista. Amon se voltea confundido y pregunta qué significa esa mirada de desagrado, pero la profesora le dice a Amon que se case con ella. El protagonista escupe la comida, dándole en la cara a Bless mientras le pregunta qué acaba de decir.
Sloth le repite que se case con ella, manteniendo una cara seria y sin soltar una sola risa. El protagonista se pregunta qué clase de plan loco está tramando. Ella dice que le pidió que se casaran. Todos están en shock, y Chloe aplasta una papa, mientras Reinfeldt mira a la pareja con cariño. Mario estalla a carcajadas, hablando de que se van a casar, y Anaril le pregunta cómo puede reírse tan fuerte así. Sloth es demasiada mujer para él, y de hecho, pensaba que era el único que creía eso, pero Aman agarra una botella para golpear a ambos. Más tarde, en un campo de flores marchitas, Aman camina a su lado. Sloth le pregunta cuánto sabe sobre la familia del Marqués Field. El protagonista dice que en su familia el arte de la espada es increíble, y todos los herederos directos son maestros de la espada, y eso es todo lo que sabe. Pero Sloth dice que hay algo más. A su familia le importa mucho su reputación, así que no dejan que nadie se vaya hasta que se conviertan en maestros de la espada. Eamon piensa que, según el arte de la espada que mostró, como mucho, es un especialista de la espada. Si no dejan ir a nadie de menor rango, quiere saber cómo es que ella está ahí. Sloth dice que él debe estar pensando algo así, pero le dice que en realidad su familia siempre la trató mal, y en toda su vida nunca se preocuparon por ella. Eamon piensa que nunca antes la había visto poner esa cara. Sloth le pregunta por qué la mira así, y el protagonista dice que habla del tema como si no fuera nada. La chica suspira, diciendo que estaba bien y que ya estaba acostumbrada a eso. Sin importar cuánto lo intente, no puede convertirse en una maestra de la espada, y probablemente por eso la trataron de esa manera. Así que el patriarca la envió allí. Ella entendió que él quería actuar como si ella no existiera, y aún así intentó resistirse diciendo que no podía desobedecer las reglas, pero él le dijo que no necesitaba preocuparse por cosas como esa, y después de expulsarla ni siquiera la buscaron. Después de todo, no necesitan a alguien tan débil como ella, así que probablemente querían que sobreviviera por su cuenta. Sin embargo, mientras comía esa papa, tuvo una epifanía y pensó que si comía más de eso, tal vez podría mostrar su verdadero potencial. Considerando su situación, apuesta que seguirían ignorándola incluso si se casara con él. Y Eamon dice que, aunque la situación es diferente, sabe lo que es sentirse así. Solo el hijo mayor puede heredar el título nobiliario, y siendo el segundo hijo, no recibirá nada, y puede que a su familia ni siquiera le importe. Pero al final del día, él es exactamente igual que ella, así que quiere saber si por eso le pidió matrimonio, para poder comer las papas y volverse fuerte para vengarse del marqués. Y la chica lo confirma. Un matrimonio de conveniencia, como todos los matrimonios entre nobles, y Eamon le pregunta qué gana él con eso. Sloth dice que consigue a una mujer tan hermosa como ella de esposa, y Eamon le responde que valora más el carácter, pero ella sigue hablando, diciendo que cuando digan que comió las papas, se volvió fuerte y regresó con su familia, podría terminar ganando la batalla por la sucesión. Y ella le pregunta si cree que podrá manejar todo el trabajo de ser el líder de su familia, pero que no debería preocuparse porque ella se encargará de una parte, aunque el resto recaerá sobre él. Y Eamon le pregunta por las finanzas. Ella dice que por supuesto, porque es pésima administrando el dinero, y al convertirse en miembro de la familia de ella, él puede aprender esgrima. Y entonces Eamon piensa que es como matar a 3 pájaros de un tiro, tomándola luego de las manos y llamándola esposa porque mañana le dirán a su suegro sobre su matrimonio. La mañana siguiente todo comienza. Eamon camina pensando que por fin está brillando el sol en su vida, y que le dice adiós a la pobreza. Pero en fin, voltea hacia un lado pensando que Sloth iba a pasar por la peluquería antes de irse, y ella solía dormir en un saco, así que quiere saber qué haría que alguien como ella quisiera venir. Así que empieza a intentar mirar por la ventana. La peluquera pregunta cuál es el problema con el tipo de afuera, ya que incluso había colgado el cartel de cerrado, y Sloth le pregunta si está usando un traje negro como si fuera un funeral. Y en ese caso, él venía con ella. La mujer asume entonces que es su sirviente, y Eamon comenta que se estaba tardando demasiado, y que quizás había perdido la vida tras esperar 3 horas. Hasta que la puerta se abre y la peluquera le pregunta si hay algún problema, y Eamon responde queriendo saber si ha visto a una mujer rubia con cabello de nido de pájaro. Sloth aparece preguntando quién tiene cabello de nido de pájaro, y piensa que ya casi terminaban, así que debería esperar un poco más. El protagonista pregunta quién era ella, pero en ese instante reconoce a Sloth, y la chica le pregunta si no la reconoció. Pensando que tiene mucho sentido, ella no suele cuidar su apariencia, pero cuando lo hace, hay una gran diferencia. Eamon piensa que están en el mismo barco, y que al menos debería intentar llevarse bien con ella, así que le dice que, pensándolo bien, ella solo se arregló el pelo y se maquilló, por lo que no es una sorpresa, ya que ella es naturalmente hermosa. La peluquera le pide al sirviente que los disculpe un momento, porque aún no ha terminado su trabajo, pero Sloth le dice que él en realidad es su prometido, y la mujer se disculpa. Eamon se irrita al escuchar eso. La sonrisa de Sloth, desde su punto de vista, era una burla, así que piensa que el hecho de que se vea bonita no significa que su personalidad haya mejorado. En la ciudad de Lingsley, Sloth le cuenta que esta ciudad estaba bajo el dominio de su padre, Bautista Lingsley Field, y pensar que antes de ser expulsada de la familia, nunca tuvo la oportunidad de conocer este lugar. Y Aman piensa que no puede creer que ella gobierne algo tan grande y dice que todo está bien, porque en el futuro no será más que un juguete en sus manos. Sloth le pregunta si solo está ahí por dinero, y el protagonista lo confirma. En la casa del Marqués Field, Sloth le dice que frente a su padre debe quedarse muy callado. El protagonista pregunta por qué, y ella le dice que él no escucha a nadie. No importa lo ocupada que esté la familia, él sigue organizando reuniones con frecuencia, y las 13 espadas de su familia deben estar presentes. Son los 13 mejores espadachines de su familia,
y el patriarca es el primero, además de sus otros hermanos mayores. El protagonista piensa en 2 hermanos mayores, y no había entendido a qué se refería hasta que tuvo los 13 pares de ojos mirándolo fijamente, quedándose completamente perdido sin saber qué hacer en esta situación. Él intenta mantener una sonrisa en su rostro, pensando que son las 3 espadas de la familia Field, y que ese debe ser su suegro, uno de los grandes maestros de la espada. Sloth le pregunta a su padre cómo está, porque vino allí para hablar de un asunto importante. Mientras trabajaba como profesora en la Academia Monet, conoció a alguien que quería construir un futuro, así que quiere compartir esta noticia, y presentará al hijo del barón Drake con quien ha construido una buena relación. Y Aemon se presenta. Sloth dice que, aunque todavía no ha recibido su aprobación, le gustaría pedirle su bendición. Pero toda la habitación se queda en silencio, mirándolos a los dos. Sloth piensa que a ellos no les importa lo que ella estaba diciendo, y que las palabras de los débiles ni siquiera merecen ser escuchadas, preguntándose si es tan indeseada en esta familia. Así que enseguida aprieta los dientes, dándose la vuelta para salir de la habitación. Aemon se pregunta por qué estaba haciendo esto, y si se va, lo dejará a él completamente solo. Bautista apaga su cigarro en el cenicero, pregunta si él es Aemon de la baronía Drake y, dándolo por hecho, le ordena a Lancelot que vaya hacia él. Así que el más joven intenta un ataque. El protagonista pregunta por qué hace eso de repente. Lancelot dice que le cumplirá su deseo a la baronía Drake. Aemon se pregunta qué debería hacer, ya que vino allí para obtener la aprobación para su matrimonio. Así que golpearlo podría ser un acto de defensa propia. Todos comentan que noqueó a Lancelot de un solo golpe, pero que él es el más débil de todos ellos. De todos modos, ahora era el turno de Canslow, pero también es derribado de un solo golpe. Benslow, la 11ª espada, iba a pelear, pero es arrojado muy lejos. Un chico dice que deberían usar espadas, pero Bautista le responde que no, porque no pueden mostrarle su noble arte de la espada a alguien como él. Luego, un caramelo cae al suelo. Aemon dice que por supuesto él es más rápido, pero Bautista llama a Aemon, y de repente, el protagonista siente una clara intención asesina. El anciano le pregunta cómo se atreve a derribar a 4 de los caballeros de élite de la familia Field de un solo golpe, y que debería prepararse para perder la vida. Si tiene unas últimas palabras, lo escuchará. Y Aemon piensa que es enorme, pero le pregunta por qué le estaba haciendo esto a él, y espera una respuesta. Bautista le pregunta si de verdad no sabe lo que hizo mal, y el protagonista le pide que se lo diga. Así que el marqués aprieta el puño, preguntándole cómo se atreve a engañar a su hermosa y amada hija con sus perversos planes, y todavía afirmar que no sabe nada. Aemon levanta la cabeza y le pregunta sobre eso. Todos los demás dicen lo mismo, asegurando que cada vez que ven a su hermana se congelan porque es adorable. Aemon piensa que esta gente podría estar loca. Antes estaban en silencio solo porque se congelaron ante la presencia de Sloth, comentando que ahora estaba incluso más hermosa que antes. Sloth abre la puerta de golpe. El protagonista le pregunta dónde estaba. La chica llama a su padre y a sus hermanos, diciendo que escuchó las cosas que dijeron desde afuera, y que no sabía lo que realmente sentían por ella. El marqués va hacia su hija y luego la abraza, disculpándose por haber creado este malentendido. Sloth dice que todo estaba bien y que a partir de ahora dará lo mejor de sí misma. Pero su padre dice que no necesita esforzarse tanto, ya que si tiene buena salud, eso es más que suficiente. Aemon observa esto desde lejos, llorando, y decide simplemente levantar la cabeza para verse más genial. La ambiciosa propuesta de matrimonio fue olvidada después de que la familia compartiera sus sentimientos, y él tuvo que regresar a su rutina diaria. En el camino, Aemon le pregunta por qué volvió a la academia, ya que podría haberse quedado en la finca, ahora que ya no había malentendidos, pero ella dice que no. Sus padres y hermanos quieren que ella recorra el camino de la espada, y la dejan ir porque quieren que viva libremente. Pero aún así, ella quiere seguir recorriendo su propio camino. Y por cierto, cuando se fue, su hermano menor le dio una carta pidiéndole que volviera a casa con más frecuencia. Sin embargo, ella quiere saber por qué el protagonista parece tan deprimido, y Aemon dice que su camino hacia el éxito fue completamente aniquilado. Dicen que una vez que un dragón sacude tu corazón, te sentirás terrible al ver cómo te arrebatan tu oportunidad de éxito. Pero Sloth le da un golpe en la cabeza. En la oficina de la directora, ella analiza una carta. Preguntándose si debería contarle esto al profesor Aemon, el protagonista le dice que visitaron al marqués Field y resultó que todo fue un malentendido. Por eso es tan importante comunicarse. Pero él quiere saber qué pasó y por qué estaba tan triste, así que Anaril le cuenta. Y esto asusta al protagonista, que le pregunta sobre la granja Mango King yendo a la quiebra. Y fue por culpa de la misma danza de la tierra. Aemon le pregunta cómo va a compensarlos, y la directora le dice que todo está bien siempre y cuando no haya pruebas que vinculen ese fenómeno con la tradicional danza élfica, y que incluso con los 400 oros que le quedan, puede buscar otra inversión, y Aemon dice que eso no es nada comparado con lo que tenían cuando él se unió, que ni siquiera debería empezar con la charla de las carreras de caracoles, pero la directora le dice que esas solo se realizan una vez cada 10 años. Aemon dice que quiere saber de qué se trata, y la directora le habla de las carreras de unicornios. El protagonista la golpea en la cabeza, diciendo que ella nunca cambia. La directora sugiere que inviertan en esta nueva sustancia que se descubrió recientemente, y Aemon lo cuestiona, agarrando la revista, diciendo como si desenterrar algo del suelo fuera la gran cosa, queriendo saber si será asociado con todos los negocios cuando se evalúe su valor en el futuro. Y es porque saben que es una tontería. Y el dueño incluso le puso un nombre extraño. No hay ninguna inversión decente en ese supuesto petróleo, y bien podría pensar en otro plan en lugar de tratar de aumentar sus ganancias. Y así
Así se concentrarán en el problema principal. La academia es un instituto educativo y fomenta el cuidado de la sangre joven del imperio. Así que cada año deberían dar un apoyo generoso a la academia. Anaril le dice que, dado que recomendaron cerrar la academia, no recibirán nada de eso. Y Aemon dice que por eso necesita ayuda. Escuchó que es una vieja amiga de su majestad, así que hay una salida. Sobornó al emperador para mantener abierta la academia. Anaril le pregunta si cree que todos son como ella, y Aemon dice que debe saber lo que le gusta y lo que no le gusta al emperador, mientras Raymond observa esto desde lejos, preguntándose si su academia va a fracasar. En la sala del castillo, Sandro reconoce los famosos plátanos de dragón, y cuestiona por qué darle un regalo tan valioso, a lo que Anaril responde que son amigos. Pero Sandro dice que, por su cara, parece que quiere algo diferente. Como, por ejemplo, negociar la cancelación de la recomendación de suspensión de operaciones de la academia. En realidad, estaba pensando en su relación y quería evitar la suspensión, pero considerando los incidentes del pasado, no podía decidir esto solo. Pero luego nota algo, comentando que ha visto a los niños en algún lugar antes, y quiere saber si fueron ellos quienes participaron en la última competencia, y eran de la Academia Amonet, pero entonces aceptará esto. Considerando las increíbles hazañas de estos estudiantes, hablará con el primer ministro sobre la recomendación de suspensión. Anaril le da las gracias, y él responde que de nada, pero luego huele algo, saliendo por el suelo, arrastrándose esa cosa, y piensa en esto a continuación. Afuera, Aemon se pregunta cómo van las cosas. Puede que esa elfa no tenga mucha labia, pero debería lograr que quiten la recomendación de suspensión si sigue insistiendo. Y puede que él sea un poco dramático cuando ve a un Drake, pero es sabio. Entonces el rey abre la puerta diciendo que lo encontró. Por eso podía oler el asqueroso hedor de los Drake, y él era el pez gordo de todo esto. Fue él quien engañó y presionó a la princesa Anaril para cancelar la recomendación de suspensión. Y Aemon dice que solo hizo su trabajo como profesor de la academia. Debería dejar sus sentimientos fuera de los negocios. Y le pide que deje los sentimientos fuera de los negocios, porque la ignorancia de la familia Drake en este asunto no tiene nada que ver entre sí. Mostraron en la competencia que tienen la capacidad de criar niños que podrían interesarle, pero la situación actual de la academia es deplorable. Los niños tienen que pasar hambre debido a la bancarrota de la academia, y la falta de fondos está matando la programación de la academia, y no tienen lo básico para las clases. Antes de ser miembro de la familia Drake, es un educador, y el hecho de que la pobreza de la academia sea la razón por la que los estudiantes pasen hambre y no tengan acceso a la educación lo enfurece. Llamándole su majestad, le ruega desde el fondo de su corazón que sea generoso y retire la recomendación de suspensión de la academia. Aemon cree que fue un éxito, ya que lloró y apeló a la convicción de un maestro desesperado por sus alumnos, puesto que su oponente es un emperador que valora la educación. Dio todo un discurso sobre la educación y sobre los estudiantes, y debe estar conmovido. Pero el emperador dice que no le importa, y que los Drake hablan demasiado. El protagonista le dice que se calme, porque sigue siendo una molestia por algunas cosas del pasado que ni siquiera conoce. Desde lejos, Victoria pregunta qué piensa Kai. Él dice que cree en la victoria del joven Drake, siendo el príncipe del imperio Amonet, Caius. Victoria aprieta el puño, y Caius dice que estaba hablando de retirar la suspensión de operaciones de la academia. Luego mira hacia abajo, recordando lo que dijo acerca de ser educador antes que miembro de la familia Drake. Sería mejor retirar la recomendación y ver qué pasa. Aunque allí ocurrieron cosas lamentables en el pasado, deberían ser generosos. Victoria dice que la familia Drake debió molestarlo mucho para que alguien tan amable como él actúe de esa manera, y ella solo conoció a Belial Drake 2 veces. Pero él parece bastante decente comparado con Belial. Ahí dice que no habrá más disputas entre las dos familias a partir de su generación. Victoria esboza una sonrisa en su rostro, diciendo que si eso es lo que él quiere, entonces ella terminará con esta salvaje pelea de perros. Aunque el soborno fue un movimiento ofensivo, no pudieron retirar la recomendación porque el emperador recibió una paliza, y la emperatriz le pidió que regresara. Aemon camina preguntándose cuándo salió todo mal y advierte que van a clase, pero se sorprende justo después, preguntando qué muñeco es ese que tiene Raymond. Pero el chico responde que no es un muñeco, y el protagonista le pregunta a qué se refiere. Raymond acaricia la cabeza del muñeco, diciendo que en realidad ese es él. El protagonista se asusta por completo con esta frase. Afuera, Rainbow estaba barriendo el piso. Luego el protagonista llama al anciano. Rainbow pregunta si finalmente va a convertirse en su discípulo, y el protagonista le dice que su nieto se volvió loco. El hombre pregunta si así es como los jóvenes de hoy llaman a otros a un duelo, y Aemon dice que no, porque él está abrazando a un muñeco y diciendo que es él. Rainbow dice que entonces fue por eso, y que Raymond tiene un grave caso de síndrome de príncipe. Aemon pregunta por qué no lleva un espejo a todas partes, y Rainbow le dice que al principio era un espejo, pero un día hizo un muñeco que era una réplica perfecta de sí mismo, y luego empezó a llevarlo a todas partes. Incluso hizo uno nuevo al crecer, y cuando intentaron quitárselo amablemente, hizo un berrinche hasta que no pudo más. Aemon dice que no llevaba ninguno durante la competencia, y le dijo que ocultara sus habilidades e identidad en ese momento para tratar de curar su enfermedad. Rainbow dice que en realidad lo inscribió allí porque tiene un poco de esperanza, tocándole el hombro a continuación y diciendo que la esperanza es él. Y Aemon pregunta por qué tan de repente. Rainbow le explica que lo derrotó de un solo golpe, siendo él un maestro de la espada, y es capaz de entrenar a un estudiante común como Chloe para competir de igual a igual contra Rey, y cree que un gran maestro como él puede guiarlo por el camino correcto. Aemon siente que le han puesto una presión innecesaria sobre los hombros, pensando que un gran maestro como él puede guiar a Rey por el buen camino cuando ni siquiera puede arreglar las finanzas de la academia. Pero Raymond llama al señor Aemon. El protagonista le dice que no puede andar restregándole un muñeco en la cara a los demás, y el chico se disculpa por asustarlo,
y le pregunta si la academia está pasando por dificultades, cosa que él ya sabía. Eamon dice que los adultos se encargarán, y que ellos solo necesitan concentrarse en sus estudios. Pero él dice que tiene una idea. Van a abrir una exposición para su muñeco. El protagonista cuestiona esto, y Raymond dice que estará lleno de gente que querrá ver su muñeco. Hay muchas salas vacías, así que pueden tomar una prestada, invitar gente y vender copias del muñeco. Después de escuchar el gran plan de Ray, Eamon estaba seguro. Más tarde, un pato caza un pez. Después de aquel fatídico día en la plaza, Raymond empezó a aparecer a horas extrañas y a presionar a Eamon para que le diera una respuesta. Ni siquiera había considerado nada, pero no tuvo más remedio que aceptar. Raymond dice que puede hacerlo sin dinero y que solo necesita la sala. Y ya que dijo eso, hacen los carteles. Eamon comenta que este mocoso incluso hizo volantes y se está tomando esto bastante en serio. De todos modos, la mitad de las salas de la academia están vacías y no importa lo que él haga. Así que echemos un vistazo a lo que preparó, gritando de miedo justo después. Cientos de miles de muñecos de Raymond estaban esparcidos por todas partes. Eamon pregunta qué es esto, y Raymond lo llama. El protagonista sale corriendo, gritando que era un fantasma. Raymond le dice que fue grosero llamarlo fantasma. En la ciudad de Amur, los volantes vuelan. Algunos nobles brindan, preguntando si se han enterado. Parece que la Academia Monet va a hacer una exposición, y no pueden esperar a ver qué piezas exhibirán. Reindeldt al día siguiente se sorprende, queriendo saber qué estaba pasando allí con la gente en la puerta, queriendo saber dónde era la exposición. Eamon pregunta quiénes son todas estas personas, y Reindeldt lo llama por su nombre, diciendo que justo lo iba a buscar porque esto era en el puesto de guardia y quiere saber si sabe algo. Eamon explica toda la situación y pregunta qué hacer con toda esa gente, ya que ellos dos no pueden controlar a todos. Reindeldt pregunta dónde están los otros maestros y Eamon dice que ni lo mencione. Todos los maestros salieron a disfrutar de la vida. La subdirectora no apoya nada de lo que hace y la directora está irritada con él, pero quiere saber dónde está Raymond y Reindeldt le dice que ha estado enfermo desde anoche por trabajar demasiado. Entonces tendrán que lidiar con ellos solos y en cuanto vean la exposición no querrán volver jamás, saliendo corriendo de miedo enseguida. Rezan en el nombre de Blayton, pidiendo que lo protejan. Un noble dice que eran personas sin cultura y que no importa cuán fea sea la obra, siempre hay un significado detrás, pero sale corriendo en cuanto la ve, diciendo que es un paisaje infernal. Se preguntaban qué tipo de arte debía ser. Debido a las reacciones de los visitantes, los rumores se esparcieron por todas partes entre plebeyos y nobles, sin importar el rango, y el número de visitantes siguió creciendo. Eamon les pide que se mantengan en fila y no se empujen, pensando que no tiene caso y que tendrá que usar su arma secreta. Pidiendo ayuda, por favor, con la cabeza gacha, pero con todo su cuerpo suspendido en el aire. Le pide a la gran directora, a la gran subdirectora y a los grandes superiores que le presten su fuerza para controlar a la multitud, por favor. Pero todos lo miran con asco. Sin embargo, lo ayudarán, ya que si no se quedan en el pueblo, tendrán que pagar una multa de 10 monedas de oro. Y finalmente, todo está un poco mejor. Mario dice que hizo todo esto en solo unos días, y otro hombre está de acuerdo. Pero el profesor dice que no entiende de arte. Sin embargo, está seguro de que alguien verá su verdadero valor. Más tarde, en la Academia Monet, con el paso del día, un hombre analiza que la gente empieza a irse. Eamon pregunta si deberían cerrar la exposición ahora, y Mario asiente. El hombre piensa en esos muñecos. Todos juntos así, dan miedo. Pero si los miras uno por uno, en realidad son lindos, y esta obra parece un reflejo de la sociedad atrapada en sonrisas falsas y encanto. Eamon advierte que va a cerrar, y el hombre le pregunta cuánto cuesta este muñeco. El protagonista dice que cuesta una moneda de plata, y que el precio es algo alto, pero parte del dinero recaudado ayudará a los estudiantes necesitados y a su academia. Fuera, al anochecer, Mario pregunta cuánto ganó la exposición hoy, y el protagonista responde que nada. Una tarifa de entrada o alguna venta habrían recaudado algo de dinero, pero la entrada era gratis y nadie compró absolutamente nada. Anaril dice que Raymond debe haber estado muy molesto por esto, con el chico diciendo que estos idiotas no entienden su sofisticado arte. Eamon está de acuerdo ya que son personas con muy bajo intelecto, y Raymond le da la razón ya que salió huyendo cuando vio su obra. Era su oportunidad de esparcir su belleza por el mundo, y ahora tendrá que hacer otra exposición usando 2 edificios esta vez. Eamon piensa en estos últimos días. Eamon hizo un montón de muñecos y aún así no durmió ni una sola vez durante sus clases. Además, la calidad de cada muñeco era bastante impresionante, sin mencionar esos ojos espeluznantes que tenían. No le prestó mucha atención, pensando que solo era por ser hábil con las manos, ya que es un espadachín. Pero, ¿de qué se trata toda esta obsesión con la exposición? Eamon dice que hasta se desmayó de tanto trabajar en esto, y que sigue intentando mantenerse al día con los estudios, y dejar que los adultos manejen los problemas financieros de la academia. No necesita esforzarse tanto ya que es un estudiante. Pero Raymond llama al señor Eamon, diciendo que esta es la vida más cómoda que jamás ha tenido. Y en las montañas, tenía que hacer todo solo. La comida, la ropa, los amigos. Quería encargarse de todo por sí mismo, de esta vida que tiene ahora. Eamon piensa en la respuesta del estudiante. Más tarde camina pensando que, deteniéndose a analizarlo, él solo quería que esta academia terminara porque tiene un hogar al que regresar. Pero los niños de ahí no tienen a dónde regresar, ya que cada uno tiene un pasado trágico de todos modos. Hasta que una voz le pregunta cómo ha estado. Sloth dice que no hay mejor cama que el escritorio del profesor, y todos los bolsos que traía eran donaciones que su familia envió a la academia. Hasta que Anaril se acerca llamando a todos porque el emperador accedió a retirar la recomendación de suspensión. Y además de eso, su apoyo financiero mental también regresó.
Rainbell dice que eso no es todo, y un caballero se conmovió por la exposición de Raymond, y donará a la academia para que Raymond pueda seguir concentrándose en su arte. Eamon pregunta si los otros dos tienen buenas noticias, pero Mario dice que no y que solo vino corriendo, y Bless dice que tenía hambre. De todos modos, eso fue todo, y ahora lo van a lanzar al aire para expresar su gratitud, diciendo que su unidad reinará por siempre y es resiliente. En resumen, es un tonto por seguir aguantando todo esto. Eamon piensa que se suponía que debía estar feliz por esto, y la Academia Amoneth estaba oficialmente de vuelta. Han pasado 6 meses desde que lo asignaron a la academia. Los problemas financieros se solucionaron y podría vivir en paz. Pero él se pregunta qué es esto. Anaril dice que es la competencia de intercambio. Es una competencia donde varias academias supervisadas por la familia real compiten en diferentes áreas. La academia recibirá un trofeo de la familia real, y también es una oportunidad para que las academias compitan cada año para expandirse. Mario dice que ahora que la recomendación de suspensión fue retirada, tienen que participar en la competencia de intercambio, y Eamon está en contra de ello. Él comenta que no es el momento adecuado, y a diferencia del torneo, la competencia de intercambio tiene muchas más categorías, e incluso las academias más pequeñas tienen cientos de estudiantes. Anaril lo niega ya que ya se inscribieron, y Eamon le pregunta entonces para qué es la reunión. Mario lo detiene diciendo que podría ser una buena experiencia, pero el chico se irrita diciendo que recibir una paliza no será nada bueno. El profesor dice que a sus alumnos les fue bien en el otro torneo, y que se las arreglarán al menos en el área de magia y espada. Eamon simplemente lo acepta irritado después, queriendo saber a qué academia retó para la competencia. En otro lugar, un hombre estalla en carcajadas, diciendo que es una broma, ya que la academia en ruinas acaba de reabrir y todavía tienen el descaro de retar a la academia Vestric, la mejor del imperio. Era el momento de resolver viejas disputas entre las academias y batir también su récord personal. De vuelta en Amoneth, el protagonista se golpea la cabeza contra la mesa diciendo que están jodidos. Su academia va a competir contra la mejor academia del imperio, y ni siquiera es posible. Tienen miles de estudiantes y cientos de maestros. Y no son solo los números, todos los graduados de allí son magos y caballeros de alto nivel en la nobleza. Era como arrojar un huevo contra una roca, pero Mario le pide que escuche. Aunque hay rumores de que su academia reabrió, la mayoría de la gente todavía piensa que están en la miseria, y si le va bien durante la competencia de intercambio. Eamon completa diciendo que mucha gente querrá entrar, y Mario lo confirma. Si ganan la competencia de intercambio, la noticia de su victoria se esparcirá, y volverán a su antigua gloria. Pero Eamon comenta que no es solo cuestión de tiempo. De todos modos, podía entender las intenciones de la directora, ya que quiere revivir la academia lo más rápido posible, y lo van a intentar, esbozando una sonrisa en su rostro porque no será él quien vaya a sufrir. Boris casi se desmaya mientras estudia. El protagonista le da unos golpecitos con un palo diciéndole que despierte, y el chico dice que ni siquiera cerró los ojos. Así que sigue diciéndoles que lean la disertación, y Boris comenta que es demasiado cruel. Eamon dice que tiene que aguantar porque podrá comer tanto como quiera. Además, Chloe necesita mantenerse concentrada, con la chica hablando de cómo la técnica de la familia Bastrode se centra en el poder. Llama a Raymond de último, y el chico dice que estaba estudiando, pero el protagonista le dice que puede tomárselo con calma. El chico le pregunta si va a participar en el evento de espadachines, pero el protagonista le dice que esa era una categoría diferente. Pero deben seguir leyendo porque, especialmente Chloe y Boris, no pueden irse hasta que terminen de leer todo. Boris y Chloe están inmersos en la cantidad de papeles mientras el protagonista repite su dicho. El peso del torneo de exhibición empezaba a volver el día del torneo de intercambio interacadémico. Ambos se miran fijamente de frente. El director Benjamin dice que Anaril no ha cambiado en nada a pesar de tanto tiempo, y ella dice que es porque es una elfa, pero que pensó que él ya habría muerto de viejo. Benjamin analiza a todos allí con extrema frialdad, queriendo saber si estos son los estudiantes que van a participar en el intercambio, porque parecía una broma, y los profesores no son mucho mejores que eso. Benjamin dice que envidia los talentos de la academia, y Anaril responde que parece que sus arrugados ojos sirven para algo. Así que siguen discutiendo. Eamon piensa que ella estaba pasando la ofensiva, y ni siquiera parece la directora que él conoce. A continuación, Mario reconoce a alguien. Aspital Sonasir era un famoso espadachín mágico de su torre mágica, que anuncia que es en supervisor imperial. Parecía que ambas academias ya estaban presentes, así que la competencia de intercambio debería comenzar. La primera ronda será sobre teoría mágica y construcción de círculos mágicos, y los estudiantes de ambas academias deben dar un paso al frente. Por parte de Vestric, el público anima a Delmont. A diferencia de la competencia de exhibición, solo tuvieron 4 días para prepararse para la competencia de intercambio, por lo que tuvo que darlo todo durante la preparación. Pero son una academia muy prestigiosa, y ni siquiera el primer oponente es fácil, con Anaril diciendo que es conocido por su belleza y sus habilidades mágicas. Delmont se pregunta si este es su oponente. La magia era una disciplina ligada al talento y la sangre, pero él parece más un plebeyo sin valor, sentándose como Meyer Delmont, de la Academia Vestric, y Boris hace lo mismo. Hospital dice que en esta ronda construirán un círculo mágico, y luego entrarán en una discusión sobre la opinión de cada uno respecto a la teoría detrás de él. Delmont dice que él empezará, así que prepara su magia pensando en que el plebeyo debería prestar atención. Porque este era un verdadero círculo mágico. Hospital piensa que puede construir un círculo mágico sin un medio incluso siendo tan joven. Así que le dicen al estudiante de la Academia Amoneth que analice el círculo mágico. Delmont piensa que esta magia es demasiado avanzada para él, y que solo alguien con un cuarto círculo podría usarla. Pero Boris dice que es un hechizo de ceguera. Pero el círculo es demasiado ineficiente, demostrando que este fue el círculo que hizo.
Pero si quitas estas dos líneas exteriores, el maná fluye mucho mejor. Además, no necesitas esta línea inferior, ya que la hipótesis de que el maná necesita líneas de refuerzo ya fue desmentida hace años por el archimago Gilliam. Hospital dice que tiene razón y que incluso conoce la teoría oscura, y ahora era su turno de presentar su círculo mágico. Elmon piensa que ni siquiera puede lanzar magia, y que era patético. Más, seguro solo va a dibujar un círculo mágico de entrenamiento o algo así. Pero Boris termina de dibujar un complicado círculo mágico. Elmon se pregunta qué círculo mágico es ese, pero todos reconocen la tempestad en llamas del octavo círculo. Ese chico hizo un círculo increíblemente complejo en el acto, y hasta a un mago de nivel medio le costaría trabajo, preguntándose si se memorizó el círculo mágico. Pero el protagonista piensa que sí, porque lo memorizó a último momento. Boris pregunta qué es esa bebida, y Imon le dice que es una receta secreta de té de la tribu de la subdirectora Bless. El chico pregunta qué es esto, y el protagonista responde que era una poción contra el sueño y magia de mala memoria a largo plazo. Al día siguiente, celebra que Boris por fin haya leído todos los trabajos de investigación. La victoria de la primera ronda fue para Boris de la Academia Moned. Hospital dice que recordará su nombre y que, tras graduarse, debería buscar a Bralin en la corte imperial, entregándole luego un amuleto en la mano. La directora lo celebra y Amon le dice que está orgulloso de él. Anaril explica que ese broche es un símbolo de reclutamiento de la corte, y que se ha asegurado un puesto como mago imperial tras su graduación. Imon pone la mano sobre su cabeza, preguntándole si acaso no se lo había dicho. Que si aguanta un poco más, podrá comer toda la carne que quiera. Boris comienza a llorar de inmediato, abrazando con fuerza a su maestro. Imon se sorprende por esto y lo levanta, ya que el chico se había desmayado en sus brazos, mientras repite mentalmente lo de mago imperial, pensando que era un chico con suerte y que, mientras él se pudría en este rincón del mundo, su estudiante fue elegido para ser mago imperial. Yamin aprieta los puños con fuerza, diciendo que no esperaba que ese niño plebeyo lo superara, y quiere saber si hay alguien más en Amoneth de quien deban preocuparse. Y su subdirectora le responde que hay un estudiante que quedó en primer lugar en la competencia de espadachines. La segunda ronda trata sobre historia, y parece que el estudiante es al menos un experto con la espada, y probablemente participará en esa categoría, pero se pregunta por qué se presentaba. Benjamin piensa que esa elfa idiota va a enviar a un espadachín a la competencia de historia. Su estudiante recibió ofertas para trabajar como político y diplomático en varios reinos, por lo que sabe muchísimo de historia. La ronda de historia era una victoria garantizada para la Academia Bestrick, así que la prueba consistirá en que cada participante presente un tema para debatir. Así que, dado que la Academia Moned ganó la primera ronda, por favor presenten su tema de discusión. Y Raymond pregunta cuál es el significado de la rebelión del Marqués. Pero de inmediato todo el público se alborota, preguntándose qué clase de tema es ese y si él es realmente un estudiante de la academia. Pero Eamon piensa que este idiota comenzó con un tema demasiado simple. Ese estudiante cerebrito empieza a hablar tanto que se vuelve aburrido incluso para el narrador intentar leer lo que era. Y Hospital pregunta si Raymond tiene alguna opinión. Pero ahora John elige el siguiente tema, y el cerebrito piensa que lo va a callar, diciendo que en los territorios fuera del imperio, donde el duque Everblow y el gran ducado comparten frontera, hubo un incidente reciente y le gustaría debatir sobre esos conflictos. Mario dice que eligió un tema muy complicado, y Eamon está de acuerdo ya que hay varios factores políticos involucrados. La Academia Bestrick tiene acceso a varios recursos y a las últimas noticias. Pero por otro lado, Amoneth acaba de superar sus dificultades financieras y solo tiene acceso a libros viejos. Así que la diferencia de nivel era evidente, y el chico dice que esto es difícil, queriendo saber si puede especificar de qué incidente estaba hablando, porque mencionó un incidente reciente y podría referirse a la batalla entre el ejército común y los mercenarios en la zona neutral o a la desaparición del archiduque. John dice que la intención es debatir, así que podría ser cualquiera de los dos, mientras piensa que no ha oído hablar de ninguno de ellos. El protagonista se dice a sí mismo que creía que solo era bueno con la espada. Raymond responde que debatirán sobre el conflicto con el Gran Ducado causado por un extraño incidente ocurrido en las montañas Boston del territorio Everblow. John se paraliza al hablar de ello, pensando que no tiene idea de qué es eso. Así que le dice al supervisor que no sabe de qué se trata, y Hospital responde que ocurrió hace 2 años y empeoró el conflicto entre el Gran Ducado y el Duque Everglow. Pero dado que ambos bandos lo mantuvieron en secreto, ese incidente debió haber quedado enterrado, y quiere saber cómo se enteró de ello. Raymond aparece comentando que ya es el turno de Rey, y Anaril dice que no esperaba que viniera. El anciano dice que no se perdería esto por nada, ya que su nieto estaba participando en una competencia de historia. Hospital reconoce al Rey de la Espada Celestial, y debe ser por eso que lo sabe. Dado que Rainbell vivía en las montañas Boston del territorio del Duque Everglow, él mismo había sido la causa del extraño incidente que Raymond mencionó, ya que estaba recolectando verduras cuando unos niños nobles del Gran Ducado lo provocaron, solo para terminar completamente destrozados. Y fue un incidente patético que desencadenó una disputa política, así que lo mantuvieron en silencio. Rainbell mira al juez con una frialdad extrema. Hospital pregunta si lo ha estado observando. Rainbell dice que fue realmente innecesario que Rey hablara de ese incidente, y no quiere que empeore, así que deberían mantener un perfil bajo. Y Hospital piensa que es alguien muy intenso. Pero dice que John no parece tener nada que aportar para debatir el tema, y el chico pide algo de tiempo.
pero la situación termina con Raymond como ganador de la categoría, mientras ambos bandos lo celebran y se quejan al respecto. Jamin dice que el próximo encuentro es de matemáticas, y piensa que los aplastarán en esa ronda. Pero Aemon dice que se rinden en esta categoría. Por lo que él sabe, hay un sistema de rendición en estos encuentros de intercambio, y no hay problema en usar una regla existente. Y Hospital dice que rendirse es una tremenda desgracia. El protagonista dice que solo tiene 3 estudiantes participando por su academia, y no puede dejar que 2 estudiantes compitan en 2 rondas cada uno, ni un estudiante en 3. Sería demasiado agotador para ellos, y él valora más a sus estudiantes que a su propio honor. Pero Aemon piensa que, por supuesto, eso es mentira, ya que ni siquiera tiene un profesor de matemáticas. Además, cuando les pidió a los chicos que prestaran atención, diciéndoles que tenían 5 manzanas y Boris se comió 3, luego Raymond trajo otras 3, y Chloe junto con él se comieron una cada uno, y después Boris se comió 2 más. Quiso saber cuántas manzanas quedaban en total, y Chloe levantó la mano diciendo que iban a acabar con la vida de Boris por haberse comido 5 manzanas él solo. Boris tiembla de miedo diciendo que ni siquiera le gustan las manzanas. Raymond intenta responder que quedaban 3 o 4, pero la respuesta era incorrecta. Aemon piensa que justo ahí supo que estaba acabado en esa categoría, y por eso se rindieron sin competir en ella. Jamin dice que la siguiente será la categoría de ciencias, pero la Academia Monef también se rinde. Así que la victoria por abandono es para la Academia Bestrick, logrando un empate de 2-2, y el director se sorprende. Anaril le pregunta dónde está su sonrisa, ya que esta era la victoria que él tanto deseaba. El director piensa que esta es una elfa maldita, y que realmente no lograron la victoria. Se siente como si simplemente se la hubieran regalado. Es el mismo vacío de cuando la Academia Amonet cerró sus puertas debido a la recomendación de suspensión. Y él pasó toda la noche elaborando un plan maestro. Pero como sea, de todos modos ellos serán los ganadores al final, y el combate decisivo será en la categoría de espadas. Olivier Basket, un maestro y prodigio de la espada, aparece en el lugar. Luego piensa en Raymond, reflexionando que él sería el único digno de ser su oponente, pero que había huido de esta manera. Más, tendría que pelear contra esta niña, y eso era muy molesto. Anaril dice que no envió a Raymond aunque es un maestro de la espada, y se preocupa por si Chloe sale lastimada, pero el protagonista le pide que se relaje. Esta no es una batalla real. Al final de cuentas, es solo un combate de exhibición. Olivier avanza hacia ella diciéndole que no le guarde rencor, y que terminará con esto rápido. Pero de inmediato, Chloe avanza por debajo de él. Olivier queda completamente atónito ante esto, queriendo saber dónde estaba ella en ese momento. Pero Chloe aparece a sus espaldas con su espada, y luego golpea su hombro con gran fuerza. Ella recibe un poco del impacto, y Olivier se pregunta cuándo llegó hasta ahí. La chica se detiene frente a él, moviendo su espada mientras él copia la acción. Así que ambos se atacan con una fuerza descomunal. Chloe piensa que el señor Aemon tenía razón. Cuando los imagina como cerdos, no le asusta a ninguno de ellos. Olivier le pregunta con qué estaba soñando y mueve su espada. Chloe avanza pensando que este tipo justo frente a ella no es más que otro cerdo miserable, al que puede arrebatarle la vida. Los profesores se sorprenden por esto mientras Chloe obtiene 4 puntos más de todos modos. Pierre dice que tuvo suerte de conseguir esos puntos, pero la chica le cuestiona qué acaba de decir y que debería hablar como una persona, ya que no es más que un cerdo asqueroso.